buenos días. El Consejo de Ministros aprueba hoy el nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales. Comenzará a aplicarse a partir del próximo 2023 y tendrá 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500, en función, según el Gobierno, de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia. Llega hoy a la mesa del Gobierno después de meses y meses de negociaciones entre el ministro José Luis Escrivá y las tres principales asociaciones de autónomos. Un nuevo esquema que se basa en dos aspectos fundamentales: la reducción de la cuota a los autónomos que ganen menos de 1.300 euros y un aumento a quien supere los 1.700 de ganancias mensuales. Con Pedro Sánchez, el número de autónomos solo ha crecido un 2%, las empresas otro tanto, mientras que el sector público lo hace al 11%. Y es que mientras el autónomo asume los riesgos y levanta la persiana sin generar el ingreso mínimo vital, tendrá que pagar igualmente la cuota. Al mismo tiempo, se aprueba también la ley de extranjería con el objetivo de flexibilizar los requisitos para conseguir papeles de residencia y trabajo. El Plan España 2050 marca que el Gobierno desearía traer unos 200.000 inmigrantes al año. La sustitución poblacional ya está en marcha. Martes, aquí en Dando Caña, saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Estaba impresionado por la noticia de que Griñán tiene que ingresar en prisión. La verdad es que me ha dejado muy impresionado. Vamos a ver. Aprovecho para enviar un saludo a todos los presos que nos ven muchos, aquí en la cárcel de Valdemoro, en la cárcel de Soto del Real. Hay muchas personas que están en este momento encerradas allí y que están con la esperanza de poder salir cuanto antes. Están pasándolo muy mal y lo sé bien porque tengo noticias muy precisas de cómo el calor a unas personas que son encerradas en la celda a las 8 de la tarde y que no salen ya, no pueden salir de esa celda con una puerta metálica que se cierra automáticamente, no pueden salir ya hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Ahora imaginad vosotros que tenemos que estar en una habitación metidos sin ningún tipo de, por supuesto, ni aire acondicionado, pero ni un ventilador, ni nada, y con una pequeña ventanita por la que solamente entra aire más caliente todavía si cabe, y tienes que estar allí sin poder salir. Entonces, bueno, una cosa es que estés en prisión, me parece a mí, y estés privado de libertad, y otra cosa es que estés torturado. Los días que están pasando los presos en Valdemoro, en Soto del Real, en Alcalá Meco, son terribles, en Aranjuez, en tantos sitios, ¿no? Entonces, por lo menos un recuerdo hacia ellos. Muchos en este momento seguramente me están escuchando lo que estoy diciendo. Les envío un abrazo enorme porque una cosa es que odia el delito y compadece al delincuente, decía creo que era el marqués de Beccaria. Bueno, dicho eso, un abrazo para ellos y recordar que hay gente que está pasándolo francamente mal. Por supuesto, alguien dirá, bueno, es que algo habrán hecho, están allí porque tal. Bueno, lo que queráis, pero desde luego creo que el afecto, la compasión, la misericordia, cualquiera de nosotros nos puede pasar y por tanto, pues recordarles a ellos está bien, como podemos recordar pues a todos los que en este momento están enfermos, están pasándolo mal, están teniendo graves dificultades en sus familias, en su salud. Es un momento para recordarles también, decir que no estamos aquí solos pasándolo muy bien y encantados de la vida, ¿no? Y lo segundo es que hoy probablemente se va a saber qué rayos pasa con eso del gas, porque Rusia ayer de repente nos metió otra cornada y hoy los europeos pretenden que la cornada, una vez metido el asta, le van a dar unas vueltecillas a ver si el agujero nos lo hacen más profundo y la herida más grande y podemos tener muchísimas dificultades. Y cada vez que yo me pongo a pensar en ese tema no puedo dejar de recordar cómo volaban las torres de dos centrales térmicas no hace prácticamente 48 días. Volaban dos torres de centrales térmicas de producción de electricidad con carbón.
Yo no sé, el delito de malversación, el delito de prevaricación, los delitos de administración, no sé si pueden amparar ese tipo de comportamientos, pero pensar que este país va a tener probablemente cortes eléctricos que van a afectar gravemente a su vida normal, y pensar al mismo tiempo que los que lo gobiernan y tenían que haber previsto esa situación, porque es que no era preverla, es que se sabía, es que estábamos metidos en el tema ya, y que hayan hecho lo que han hecho con el tema eléctrico, es que, sinceramente, a mí no me cabe en la cabeza. Ayer poníamos un vídeo de este líder laborista que decía que una de las condiciones de la democracia era poder echar al presidente, ¿no? Bueno, pues este gobierno hay que echarle, y al gobierno que venga hay que exigirle que prevea, que proyecte la realidad a unos años, porque gobernar es prever y proveer. Prever y proveer, eso es gobernar. A mí me lo enseñaron en Derecho Político hace ya muchos años. Prever y proveer. Ni han previsto, ni ahora pueden proveer. Buenos días. Y si no estáis en el Telegram, allá vosotros. Tu canal de Telegram, ¿qué nos estás contando ahora? Hemos crecido desde ayer muy bien, Alba, y hay gente que ha decidido... Bueno, puse una foto del Papa Francisco, muy interesante, me permite con todo respeto decir que el Papa Francisco estaba haciendo el indio en Canadá, porque sale con todos los plumajes que se ha puesto y tal, pero de ahí hay una cosa que el Papa debería saber, si no la sabe, ojalá que sea que no la sabe, ¿no? Pero el único condenado por el famoso tema de los indígenas fue el gobierno de Canadá. El único condenado, además, oficialmente por el propio gobierno y por el informe oficial. Es decir, quienes hicieron esa burrada con los niños indígenas fue el gobierno de Canadá, por cierto, liderado por 3 presidentes masones. Eso es lo que hay. Entonces, ir allí a pedir perdón, joder, que vaya el gran jefe de la masonería mundial a pedirles perdón. De una puñetera vez. Que no tiene que ir el Papa a pedir perdón. Que pida perdón el gobierno de Canadá y los distintos presidentes que lo fueron. Es que no, es que... menos plumajes, de verdad, en fin... No quiero seguir. Luego escucharemos esas declaraciones. Si no estáis en Telegram, que se refiere no os devolvemos el dinero. Y en Telegram también tenemos que publicar ahora el número de teléfono al que nuestros espectadores nos pueden enviar. Por cierto, deberíamos, tal como vi a Margallo ayer, que no sabía cómo darse de alta en Telegram y tuvo que hacérselo Patricia, vamos a hacer un tutorial. Es decir, venga, vamos a la Apple Store, buscamos Telegram. No sé si es Telegram Messenger o... Telegram, bien. Pues, pim, descargar. Puede ser Google Play también. ¿Google Play? Claro, porque si tienes Android, y si tienes Android... Hay que hacer el tutorial. ¿Android qué es eso de Android? Pues un teléfono, Samsung, o sea, lo que no sea un iPhone, ¿no? Claro. Bueno, es que pues entonces hay que hacer tutería para los de Samsung y para los de Huawei. Hay que ir a la aplicación de compra de otras aplicaciones y para entrar en Telegram. Y una vez entras en Telegram, ¿no? Pones Julio Ariza con J mayúscula, el toro, todo seguido, Julio Ariza el toro. Ahí abajo. Y entonces ya te sale, y te unirme. Es que hay como 4 o 5 Julios Ariza que está muy bien. Hay que seguir al que más... Al que más tiene, al más seguido. Y ya está, lo más fácil del mundo. Follow the leader. Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, yo quería entrar al trapo de las dos cosas que han comentado Julio. Lo primero, la sentencia de Griñán, la sentencia de los ERE, en definitiva por el Supremo, y la condena a prisión de Griñán. A mí no me duele nada que Griñán vaya a prisión, en absoluto. Es más, lo único que me duele, y creo que nos duele a todos los españoles, son los 600 millones de euros que nunca volverán. Es decir, y desaparecieron por el arte de Birli y Birloque, y que no se van a encontrar y que los hemos perdido. Entonces, que vaya a la cárcel me parece bien, pero además, con todo el cariño, yo embargaría los bienes de todos los condenados, más del partido gobernante y más de todos los que apoyaron ese fraude que se produjo de las arcas y de los dineros públicos españoles. Con lo cual, con todo el cariño, es cierto que lo deben de estar pasando muy mal los presos en estos momentos. Y estoy de acuerdo con Julio,
que una cosa es estar preso y otra es tener que sufrir una situación de dificultad como la que pueden estar pasando. Griñán no ha pasado nada hasta ahora, y ahora, a partir de ahora, que sufra un poquito no me preocupa en absoluto. Luego está el tema del gas. Vamos a ver. Europa necesita, antes que España, Europa necesita empezar a tener ideas, porque actualmente carece de las mismas. Es decir, que a estas alturas del partido Europa todavía no sepa cómo afrontar la crisis de Ucrania es que es absolutamente lamentable. Es decir, si quieres no tener problemas económicos, no tener problemas de suministro de gas, apártate de Ucrania. Si quieres apoyar a Ucrania, toma las medidas que tengas que tomar y llevas ya desde el 24 de febrero para salirte del control de Rusia. ¿Y por qué? Porque vamos a ver, para depender del gas de Rusia tienes alternativas. Reabre todas las centrales nucleares que tienes en Alemania. Alemania dejaría de tener problemas. Reabre todas las centrales térmicas. Reábrelas, ponte en marcha, ponte ya, pero ya. Y vas a ver cómo dentro de 3 meses, pues a lo mejor no dependes del gas ruso. José Ramón, perdóname que te interrumpa, pero es que justo mientras hacías tu valoración inicial nos acaba de saltar la noticia de última hora de que la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo de mínimos para recortar el gas, con excepciones, eso sí, para España. Tendrá que hacer nuestro país un recorte del gas, pero será una cifra mucho inferior a ese 15% que comentábamos. Vamos a ver. ¿Cuánto sería? No tenemos la información todavía. Vamos a ver. Ya. Sí, lo primero... ¿Quién viene? Espera un momento, ¿de quién da la información? Está saliendo en diferentes periódicos ya. ¿En cuál? ¿Y de dónde procede? ¿Cuál es la fuente primera? Si me das un minuto te lo digo, pero Vale, mientras sí, tanto no podéis estar en silencio. Para dar una pista a nuestros espectadores, y cuando vean una información, lo primero que hay que saber de dónde viene la información. Y entonces ya pónganla entre comillas si viene de determinados sitios. Perdón. No, vamos a ver. La Unión Europea tiene que tomar medidas. Y luego viene otro aspecto. Es decir, España tiene que ser solidario con Europa, si quiere que Europa sea solidario con España. Europa nos ha salvado la cara cuando Zapatero dejó este país arruinado, cuando nos dieron 40.000 millones para salvar la banca quebrada, no la banca, las cajas de ahorro quebradas por las comunidades autónomas, nos ha dado dinero y nos está dando dinero hasta 140.000 millones de euros, país más favorecido por los fondos Next Generation. Que no lo sepamos utilizar es otra cuestión, pero que vamos a ser el país que más dinero va a recibir de Europa y que cuando nos piden que hagamos un esfuerzo nos sale el prurito de no, a mí esto no me toca. Perdóneme usted, si se está, se está. Y se está para las duras y para las maduras. Y si no se está, no se está. Entonces, esto, además, que lo tengamos muy claro, nos pueden haber hecho una excepción, pero nos la van a hacer pagar muy cara. Si alguien tiene alguna duda de que Europa no nos va a perdonar esto, tengámoslo claro. O sea, que sigamos con posturitas de yo no. Sigamos. Vamos a ver, tenemos 1.452.000 millones de deuda. Nos faltan por refinanciar este año 80.000 millones. En el mes de junio, si no tenemos que emitir 30.000 millones de euros más, nos va a faltar muy poquito para esos 30.000 millones. Cuando un día no podamos pagar los gastos financieros, los intereses y nadie nos quiera comprar nuestra deuda, ¿a quién vamos a llamar? A papá Europa. ¿Y qué nos van a decir? Guapetón, haber sido solidario. Julio, lo está contando ya Libre Mercado, El Independiente y también el diario El Español. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, por la poquita información que tenemos, mientras hablaba él, básicamente no se ha dado todavía ese porcentaje, ¿no? Se dice que es simplemente significativamente inferior al 15%, un recorte que, bueno, pues desde hace días se venía anunciando. Bueno, pues habrá que ver, ¿no? ¿Cuál es esa... ¿Por qué dicen significativo? Vamos a ver, si han alcanzado un acuerdo, habrán alcanzado una determinada cuota, ¿no? Y será el 12, el 8, el 11. Y nos vienen con el cuento y sale la información de que será significativamente. ¿Qué rayos es significativamente? ¿Un 2% menos? ¿Un 9%? ¿Pero por qué? ¿Y por qué no lo dicen?
Pues a lo mejor es un globo sonda, ¿no? José Ramón, ¿por qué? Pues porque quieren que en el primer golpe la gente pues, lea más, que ha bajado, que parezca que... Chico, pero es que siempre hecho, igual, y hacer periodismo así, y los periodistas no han preguntado, alguien no ha llamado y ha dicho, oiga, ¿cuánto? Sí, no me cuente rollos, ¿cuánto? Vamos a ver, esto es una nota de prensa. Una nota de prensa emitida por la Comisión Europea. ¿Sí? Y los periodistas que estaban allí se han recibido una nota de prensa y se está publicando así, tal cual. ¿Sí? ¿Quién ha preguntado? Yo no sé si en Europa preguntan o no preguntan, pero desde luego, es decir, si yo fuese periodista y estuviese en la Comisión Europea, hubiese levantado el primero la mano para preguntar. Pero lo que no sabemos es cómo se ha producido. Y en cualquier caso... Esto está manejado, y decir que es significativamente inferior es para ir calmando y dando noticias en las cuales, obviamente, el gobierno español ha participado en la redacción de ese tema. Y tiene interés que no se sepa. Más cerca de un 5% que de un 15%, según cuenta un periodista que está allí. Más cerca de un 5 que de un 15, pero tampoco dice si es un 7 o un 8. Eso es. En fin, luego, si les parece, en cuanto tengamos más información vamos a hablar de este asunto. Antes nos vamos con el bono cultural para los jóvenes, porque desde ayer ya ha echado a andar y a partir de estos días ya todo aquel que cumpla 18 años puede pedir ese bono de 400 euros. Vamos a ver en qué consiste. El bono cultural joven ya es un hecho y a partir de hoy los españoles de 18 años lo podrán disfrutar. Se trata de un cheque de atención 400 euros que el gobierno de Sánchez da a todos aquellos españoles que durante este año cumplan 18, es decir, los nacidos en 2004. ¿Pero a qué dará derecho el bono cultural? Pues los más jóvenes podrán gastarse esos 400 euros en actividades y productos culturales. 200 euros irán destinados a la cultura en vivo, es decir, entradas para el cine o un museo, exposiciones o conciertos. 100 euros irán destinados al consumo cultural físico como libros o prensa y los otros 100 euros restantes se podrán emplear en el consumo de productos digitales como suscripción de podcast o de plataformas musicales. Quedan por tanto fuera de este bono sectores como la gastronomía, la moda, eventos deportivos o la tauromaquia, un hecho que ha generado bastante polémica. ¿Y qué requisitos hay que tener para pedir el bono cultural del gobierno? No solo basta con cumplir la mayoría de edad a lo largo de 2022, sino también tener la nacionalidad española o, en el caso de ser extranjero, residir en nuestro país de manera legal. Además, solo se podrá disfrutar durante los 365 días que el usuario tenga 18 años, es decir, que cuando cumpla los 19 se le retirará el bono. Un bono que desde el gobierno insisten en que es un impulso para que los más jóvenes conozcan la cultura de nuestro país. Chicos y chicas que nacieron en 2004, y a ellos sobre todo me dirijo. Por favor, aprovecharlo, pero también en el sector de la cultura, que sufrió mucho en la pandemia. Nos vimos obligados a cerrar, a reducir aforos, a aplazar proyectos. Y yo creo que es hora que también la sociedad les diga a los creadores y las creadoras gracias. Una medida que llama la atención solo al ver la edad de los que se pueden beneficiar, y es que se lo dan precisamente a aquellos que votarán por primera vez. Los más mayores en crisis, con una inflación, una factura de la luz, del gas y unos precios de la gasolina que cada vez ahogan más y que les impide llegar a fin de mes. Y por otro lado, el gobierno, que en vez de ayudar a los padres les da 400 euros a sus hijos. Bienvenidos al socialismo. Ahora les pido en la mesa una opinión sobre el bono cultural, pero antes Patricia nos quería comentar que esto de lo que hablábamos sobre el recorte al gas se va a aprobar esta tarde, ¿no? Eso es, por lo que me comentan mis compañeros del debate, por lo visto no es hasta esta tarde cuando se espera que llegue este acuerdo de la cumbre de ministros en Luxemburgo. Por tanto, esto no ha sido sino, pues, en fin, un pequeño anuncio que se ha marcado la ministra de Transición ecológica, la señora Teresa Rivera, eso es, para ir cubriéndose de gloria y aventurándose a que puede que no salga, porque por lo visto, por lo que me trasladan, necesitamos, España en concreto, 15 votos a favor y bueno, hay que conseguirlos. Por tanto, en fin, quizás sea políticamente un poquito aventurado, ¿no?, haber dado este dato de que se va a aprobar significativamente. Digo yo que estarán muy seguros para haberlo dicho, pero hay que esperar hasta esta tarde. Todavía, a día de hoy, no tenemos nada. O sea que... Lo contaremos esta tarde entonces y podrán seguir esa última hora en la redacción abierta con Xavier Cajo. Bueno, sobre el bono cultural, estamos hablando de una medida que es claramente electoralista, pero igual esos 400 euros era mucho mejor destinarlo a familias que les cuesta llegar a final de mes, ¿no? Vamos a ver.
todas las personas de 18 años forman parte de una unidad familiar. Unidades familiares que algunas tienen muchos problemas y otras no tienen ningún problema. Si la presidenta o el presidente de Telefónica, la presidenta del Banco Santander tienen un hijo de 18 años, tiene el mismo derecho que el que lo tiene un parado de larga duración que está cobrando 900 euros y que tiene un hijo o una hija de 18 años. Es lo mismo. No tiene nada que ver. Es decir, esto, dárselo per se a cualquiera que tenga 18 años es intentar conseguir un voto cautivo para las próximas elecciones. Es decir, recordarles luego a los jovencitos de 18 años que ya tienen derecho a votar que en las próximas elecciones no se olviden de votar al Partido Socialista, que es el que les va a regalar 400 euros. Esto además, es un despilfarro. Además lo ha dicho Alba, ¿no? Tendría que haber ido para las familias en estado de necesidad. Hace poco conocíamos en junio esa ayuda de 200 euros para las rentas anuales inferiores a los 14.000 euros. O sea, que familias que a lo mejor viven tan solo en un año de 14.000 euros se les ha dado 200 euros y a los chavales para comprar, como bien has indicado, su voto de cara a este ciclo electoral que se acerca a 400. Aquí, en fin, aquí hay una distorsión de necesidad. Vamos a ver, ¿quiénes son ellos para disponer del dinero de todos de esta manera? Eso además. Pero, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que estemos viviendo en un sistema político que permite a un señor, en el momento en que le nombras ministro de Igualdad, pagar actos como el que vimos ayer en el vídeo del tío con las barbas diciendo que no había podido salir de casa, o dar 400 euros a los chavales porque sí, porque le ha parecido? Y además sale este otro que es ministro por compasión, como casi todos los que están allí, que son ministros por compasión o por otras opciones, y resulta que dedican el dinero de todos en el momento en que más falta hace a la gente, cuando va a haber una ola de despidos el 1 de octubre, cuando se va a incrementar el número de parados, cuando no hay ni siquiera dinero para la asistencia a los ancianos. No hay dinero. O sea, todo aquello que habían dicho de que los ancianos iban a ser los que necesitaban asistencia porque son, digamos, que tienen graves discapacidades o graves disfunciones o problemas de salud, etcétera, y les dan 400 euros a los chavales y además les recomiendan que se lo gasten en cultura, en ir a ver las chuminadas que hacéis vosotros y esas películas horteras o cutres o zafias. Es que de esos 400 euros... ¿O qué? ¿Para que se lo deis a Disney? ¿Para que se lleven el dinero? ¿O a Netflix? A Netflix, que no paga impuestos prácticamente en España, o paga 4 perras. O sea, esto no tiene solución, no podemos oponernos a eso. ¿Nos vais a preguntar alguna vez algo a los ciudadanos, aparte de cada 4 años? ¿Podremos opinar alguna vez? No, se reúnen allí, uno levanta la mano y todos votan que no, otro levanta la mano y todos votan que sí. Se ha terminado, que se reúnan 3 y nos costará más barato. Julio, el otro día vistes 603.000 millones de euros nos cuesta la organización del Estado este año. Bueno, sí, lo enseñé el viernes pasado. Ayer estuve aquí con Esparza enseñándole que los ingresos han batido récords. A 31 de mayo hemos ingresado 97.000 millones en recaudación de impuestos, 15.500 más que el año anterior. Y a pesar de esos 15.500 millones más, nos hemos endeudado al 31 de mayo 30.000 millones de euros más. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si ingresamos 15.500 millones más que el año pasado, nos endeudemos en 30.000 millones más de euros en 5 meses? Porque pueden hacer lisa y llanamente lo que les da la gana. Es decir, tú puedes presentarte a unas elecciones y decir que jamás pactarás con los etarras y con los separatistas catalanes. Ganas las elecciones con ese mensaje, con esa promesa, y al día siguiente pactas con los etarras y con los separatistas catalanes. ¿Y qué puede hacer el pueblo que ha votado? Nada. Entonces, no sé, tenemos un problema. Y Griñán se va a la cárcel, pero no va a devolver los 600 millones de euros que malversó. Tenemos un problema. Y Chávez está inhabilitado 9 años con no sé cuántos consejeros y con no sé cuántas personas y no van a devolver los 600 millones de euros que malversaron. Condenados a malversación.
¿vale? Y eso es lo que está pasando en estos momentos. En este país estamos malversando de forma permanente los caudales públicos, que los caudales públicos es lo que a ti y a todos nuestros espectadores estamos pagando todos los meses de impuestos. Y que se dedique el dinero al lerelelele, porque estos 400 euros son para lerelelele, es decir, para hacer fiestas y mucha risa los jóvenes, cuando lo que hay de verdad, como tú muy bien dices, es familias que no llegan a final de mes, familias que no están pudiendo pagar. Es decir, ¿Eso no entraría en un tipo penal eso? O sea, es decir, ¿cómo es posible? No entra en un tipo penal. No tenemos es decir, alguna manera, habrá que organizar esto de otra manera, ¿no? Fíjate, bueno, hay leyes reguladoras del ejercicio de los altos cargos del Estado y lo hay tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, pero efectivamente los tipos penales no responden en muchas ocasiones con su patrimonio personal, que a lo mejor esa sería la solución precisamente para acabar con todo esto, porque en concreto la noticia que hoy hemos conocido, estamos hablando de la mayor estafa de la democracia española, 680 millones de euros, que se dice rápido, pero que todas estas personas van a ingresar en la cárcel. Oye, pobrecitos. Pero ¿y ese dinero? Y ese dinero que en regiones que encima, como la andaluza, tanta falta hacen, que no es por nada, pero el último dato de desempleo que conocimos, Andalucía fue la única región que siguió subiendo en desempleo, en paro juvenil, en las personas que tienen que construir y pagar las pensiones. Bueno, pues ahí es donde más se ha robado y donde seguiremos nunca se va a hablando de este asunto, que os veo que os empezáis a ir de tema, pero nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, pero es que estaba viendo a José Ramón que lleva 2 relojes y ninguno es el del todo. Me está preguntando... Es que están conectados a teléfonos móviles. Me están preguntando algunos espectadores a ver si estamos haciendo el programa desde Ibiza, dado mi atuendo. Y tengo que decirles que sí, que estamos en Ibiza en este momento. El mar está aquí al fondo y es una broma, no estamos en Ibiza. Pero yo he venido fresquito porque, para darle envidia a José Ramón. Outfit náutico. Y a Patricia. Y con tu reloj del Toro Televisión. Hombre, por favor. Sí, además es que ya hay muchos hoy te has espectadores puesto con el que de la por la esfera calle, negra, ¿no? sí, que por la calle me lo enseñan. Me dicen, Ayer me siguió un señor iba yo en el coche y vi un señor iba corriendo a mi lado en el coche. Él corría y yo iba en el coche, lo cual tenía muchísimo mérito porque iba muy rápido. Nada, me saludó y me hizo mucha gracia. Un saludo para él. Volvemos a decirle otra vez a nuestros espectadores que se están acabando los relojes. Sí, que sí. Vámonos, que nos vamos. ¿Sí? Y te estoy vendiendo uno, que lo sepas. Mira, genial. Ya tienes un reloj vendido. A José Ramón Blanco, un amigo mío, que es un gran seguidor del Toro, que me dijo, por favor, consígueme el teléfono para comprarme antes de que se acaben. Tú, Patricia, te quedaste sin reloj. Yo me quedé sin reloj, hice de modelo de reloj, pero en variadas ocasiones, pero... Y tú, José Ramón, vendrás en septiembre, querrás un reloj y tampoco habrá. Pero si es que tengo que estar conectado. El número de teléfono al que puedes llamar es ese que están viendo en sus Oye, pantallas. que Patricia quiere uno verde. Dice, pues de mira, estos. Ya sabe, ese número de teléfono 91 bueno, 616 pues ya está, le guardamos uno. 24 64. Se lo repito, 91 616 24 64. Pausa para la publicidad, 2 minutos y estamos de vuelta. Tenéis la oportunidad ahora de descargaros el Telegram y si tenéis alguna dificultad, pues ¿qué podemos hacer si tienen dificultades para descargarse el Telegram, Alba? Pues hacer que nos pongan un correíto y a ver si les podemos ayudar. Bueno, hasta ahora. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 12:30 de la mañana, y nos vamos ahora con Jorge Prieto para que nos cuente la última hora sobre los incendios que siguen descontrolados en España. Jorge. Sí, Alba, los incendios siguen arrasando gran parte del territorio español. El incendio de Humanes sube a nivel 2 y ya ha terminado con 2.500 hectáreas. En Castilla-La Mancha la situación sigue preocupando y las hectáreas quemadas ascienden a 6.000. El incendio de Malagón sigue activo y los medios forestales están luchando para apagarlo. El incendio forestal en Valencia está descontrolado y ha desalojado la pedanía de Alcotas. Por su parte, en Navarra luchan con el incendio de Carcastillo y han tenido que cortar la carretera N128. A su vez, Galicia, con sus más de 36.000 hectáreas calcinadas, mantiene 3 incendios activos en las provincias de Lugo y Ourense. El fuego sigue en Zamora, la provincia más afectada de todas, con unas 60.000 hectáreas quemadas. Los Acio ha vuelto a ser evacuado por un nuevo incendio y apuntan que podría ser intencionado. Parece ser que no todo son malas noticias, Alba. El fuego de Tenerife ya está controlado y los vecinos desalojados pueden volver a sus casas.
casa allí. Gracias, Jorge. Saludamos ahora a Paco Castañares, que es uno de los mayores expertos de incendio en toda España y también presidente de la Asociación Amigos de Monfragüe. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros de nuevo. El placer es nuestro. Bueno, le pregunto sobre una cosa de la que estaba usted hablando en sus redes sociales en estos últimos días, porque la Junta de Extremadura ha convocado una reunión del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, pero no se va a hablar del incendio, aunque sí se incluye una autorización a Iberdrola para modificar una línea eléctrica. ¿Qué es lo que sabemos de esto? Bueno, pues estamos absolutamente cariacontecidos, ¿no? Ayer a última hora de la tarde, algunos miembros del patronato de Monfragüe, que es el órgano de participación del espacio protegido y de la reserva de la biosfera, pues resulta que habían recibido una convocatoria de reunión para hoy, telemática, eso sí, en la que decían que una reunión ordinaria, además. Yo creo que expresamente la han convocado en este momento precisamente pues para darle una autorización a Iberdrola. Lo que es absolutamente inaudito es que hayan ignorado olímpicamente y no hayan puesto un punto del orden del día que debería ser el primero. Incluso debería ser una reunión monográfica para tratarlo sobre el gravísimo incendio forestal que ha quemado casi 3.000 hectáreas en la reserva de la biosfera y 350 o 400 de ellas en el interior del Parque Nacional de Monfragüe. El incendio aún está activo. Es verdad que está controlado, pero sigue en nivel 1 de peligrosidad y tiene como 4 o 5 reproducciones diarias que hasta ahora se están produciendo en el interior del perímetro y, por tanto, son fácilmente sofocadas por los medios que se mantienen en vigilancia para evitar una reproducción que pueda ser más seria, ¿no? No entendemos que pueda hacer esto la Junta de Extremadura. Me parece absolutamente inaudito. El secretario de Estado de Medio Ambiente aseguraba ayer que en 10 años habría un operativo aéreo de incendios modernizado. Sin embargo, usted nos lo decía también la última vez que hablamos aquí en Dando Caña. Lo que se necesita es una gestión urgente de los espacios forestales. Sin duda. También se lo contesté ayer al señor Morán. Se lo había respondido hace una semana larga al señor Sánchez, al presidente del Gobierno. Oiga, no es el cambio climático, lo dijimos aquel día, que influye, obviamente, claro que influye, alarga el periodo de mayor disponibilidad del monte para arder y repite y hace más intensas las olas de calor, pero el problema de los incendios es un problema de combustible, exclusivamente de combustible, básicamente de combustible, y con gestión del combustible se soluciona. No necesitamos más medios, lo decíamos también en aquel momento, ni más aviones, ni más helicópteros, que solo hacen que alimentar la llamada economía del fuego. Lo que queremos es gestión del territorio, ordenación de los montes, aprovechamiento por la gente que vive en el entorno, de agricultores, de ganaderos, de forestales, de apicultores, en definitiva de la gente que ha vivido siempre en el entorno de los espacios naturales protegidos y de los parques nacionales. Lo que queremos es gestión. Los aviones dentro de 10 años, por muy modernos y por muy buenos que sean, no van a servir para nada más que para alimentar la economía del fuego, es decir, para hacer que los incendios cada vez sean mayores, más grandes, porque el combustible crece todos los años, lo decíamos el otro día, y si no lo sacamos, si no lo gestionamos, lo que va a pasar es que más tarde o más temprano se va a quemar con todos los aviones del mundo y con toda la tecnología del mundo. Para usted, ¿por qué se producen ahora incendios descontrolados? Porque hay muchísimo combustible en el interior de los montes. Hay tal cantidad de combustible en el interior de los montes que efectivamente lo que lleva a la situación es de descontrol total y absoluto. Es decir, el límite de la capacidad de extinción está en las 10 toneladas por hectárea. Y entonces, en las 10 toneladas por hectárea de combustible forestal, si no la gestionamos, realmente lo que ocurrirá será que se van a acumular año tras año. Y acumulándose lo que hacen es provocar una intensidad mucho mayor. Los incendios son cada vez más grandes porque hay más combustible en el monte y porque el combustible está en disposición de arder. Por tanto, apagar los fuegos, gestionar los incendios, que no tenemos más remedio que hacerlo, pero obviamente es una respuesta, no es la solución la que estamos dando con la gestión de los medios de extinción, con apagar los fuegos. Lo que estamos haciendo es creando escenarios para que los incendios sean cada vez mayores. ¿Por qué? Porque el monte crece todos los años, entre 2 y 4 toneladas de combustible por hectárea. Si no la sacamos, si no la gestionamos, se continúan acumulando
y tienen un efecto multiplicador. Es decir, cuanto más tarden en quemarse, más grande va a ser el incendio que vendrá. Por eso ya son muy grandes, pero es que al año que viene van a ser más grandes aún y dentro de 2 años mucho más grandes aún. Los incendios no conocen límites como no seamos capaces de gestionar el combustible, y eso es una cuestión que la técnica tiene resuelta, que la ciencia lo da por seguro y nadie lo discute, y que simplemente falta voluntad política. No la hay. Lo que hay es voluntad política de invertir dinero en aviones y alimentar la economía del fuego, no para solucionar el problema de verdad. Señor Castañares, le pregunto a José Ramón Riera. Buenos días. O sea, yo recuerdo, he leído hace poco un artículo en el cual hablaba del ICONA, es decir, de hace muchos años, en el cual precisamente ese instituto era el responsable de la limpieza, el cuidado y el mantenimiento de los bosques españoles, y que además se usaba de forma racional y razonable, es decir, utilizando a todos los medios cercanos para limpiar y quitar precisamente todo ese combustible. Es decir, deberíamos de volver a un modelo de ese estilo en el cual se permita, es decir, que haya alguien que pueda desbrojar y quitar todo este combustible que usted está contando, que nace todos los años nuevo y que se acumula para precisamente evitar que esto pase. Incendios va a haber, pero incendios a lo bestia, como está pasando en estos momentos, yo creo que se producen por lo que usted ha dicho, es decir, porque en estos momentos no quitamos, es decir, esas cosas que se desprenden de los árboles, que se van secando y que es lo más fácil de arder. Totalmente de acuerdo con usted. Yo soy funcionario del ICONA en excedencia desde hace algunos años, porque fui responsable también de medio ambiente de la Junta de Extremadura. Entonces fue una situación de servicios especiales y desde hace ya unos 20 años estoy en situación de excedencia voluntaria y por tanto no trabajo para la administración, pero yo soy originalmente funcionario del ICONA. Fui transferido en el año 84, cuando se transfirieron las competencias en materia de conservación de la naturaleza, incendios forestales, caza y pesca a las comunidades autónomas. Fui con el paquete correspondiente a Extremadura y en concreto a la provincia de Cáceres, transferido a la Junta de Extremadura en aquel año. El ICONA es verdad que invertía muchísimo dinero en gestionar los montes. Era el principal elemento de empleo, de creación de empleo en las provincias. El jefe provincial del ICONA, para que nos hagamos una idea, era mucho más importante y tenía mucho más poder en aquella época que el mismísimo gobernador civil, cuando los gobernadores civiles tenían mucho poder, que todos lo tenían prácticamente todo, ¿no?, en las comunidades autónomas. Y no estoy hablando de la dictadura, estoy hablando de la transición y de los primeros años de la democracia. En el 84 ya gobernaba Felipe González en España, ¿no?, cuando se produjeron la transferencia de las competencias. Entonces, en aquel momento se hicieron pues con una mentalidad: si está más cerca el que tiene la responsabilidad de atender los bosques y por tanto los incendios del territorio en el que se van a adoptar las medidas, es mejor y es más fácil de poderlo abordar. En fin, la situación de entonces era la que era y ha cambiado muchísimo. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que lógicamente las comunidades autónomas tenían otras prioridades, tenían otras necesidades de gasto, tenían otros centros de atención que crearon o que también les habían transferido con escasa financiación, y realmente lo que hicieron fue utilizar los dineros para otra cosa. De tal manera que a partir de aquella época cada vez se invierte menos en los montes, porque la inversión en los montes sirve para fijar población al medio rural y sirve para evitar los grandes incendios forestales. Pero como eso cada vez se ve más lejano por los que gobiernan, realmente lo que estamos viviendo es una situación absolutamente contraria a la que sería ideal, ¿no? Es decir, yo hoy día creo que por la dimensión de los incendios, creo que lo comentábamos el otro día cuando estuve con ustedes en el programa, cada vez que hay un incendio que adquiere una determinada intensidad y un determinado tamaño, lo primero que se hace es llamar a la unidad militar de emergencia y a las brigadas de refuerzo de incendios forestales, que son del Gobierno de la Nación, del Ministerio para la Transición Ecológica. Es decir, tiramos del Estado. Y cada comunidad autónoma gestiona su territorio, pero cuando hay incendios grandes llamamos a papá Estado para que nos ayude a resolver el problema, y también a las comunidades autónomas vecinas. Por tanto, lo que habría que crear es un organismo, yo no digo que tenga que ser nuevamente el ICONA, pero sí un organismo nacional de lucha, una agencia nacional de lucha contra los incendios forestales. En Portugal, por ejemplo, que no tiene un modelo autonómico, pero tiene un modelo de provincias y de departamentos territoriales, incluso algunos en ultramar, que lógicamente tienen también gran capacidad de actuación. Lo que ha hecho ha sido crear una agencia para la lucha contra grandes incendios forestales a raíz de lo que ocurrió en 2017, con 210 muertos en 2 grandes incendios forestales,
y crearon una agencia que han vinculado directamente en el departamento, en la oficina del primer ministro. Depende del primer ministro. ¿Por qué? Porque le dan verdadera importancia al problema de los incendios forestales. Y eso es lo que hay que hacer en España. Al menos el organismo que gestione los grandes incendios forestales tiene que ser de competencia estatal y tiene que ser dirigido por el propio gobierno de la nación con la correspondiente apoyatura e infraestructura técnica, administrativa y de gestión, sobre todo con los medios adecuados. No vale con tener unas unidades que pagamos, se las mandamos a las comunidades autónomas, allí le dan una emisora porque cada una tiene una frecuencia distinta y allí se las apañan ellos. No, hay que hacer algo más, puesto que los incendios, estamos viéndolo estos días, son un grave problema nacional y van a seguir siendo en el futuro. Cada vez van a ser, como decía antes, más intensos si no arreglamos el problema de la gestión, que tiene solución y es gestión, y lo que hay que hacer es gestionar, y lo pueden hacer las comunidades autónomas o lo puede hacer el Estado, pero es gestión lo que hay que hacer. Paco, buenos días. Julio Ariza al habla. Buenos días. Buenos días. Hay un texto que corre por internet y podría ser suyo, por lo que estoy viendo. Se lo leo a ver si usted lo comparte. Dice, vosotros sois muy jóvenes, pero yo viví cuando existía el Instituto de Conservación de la Naturaleza, lo que ha mencionado el ICONA. La gente de los pueblos trabajaba durante el invierno desbrozando montes de maleza, talando árboles muertos y replantando. Se colocaban nidos de madera en los árboles para fomentar la cría de aves. La gente de los pueblos pastoreaba sus rebaños y mantenían los bosques limpios. Se daba trabajo durante muchos meses a esas poblaciones rurales de la montaña. Eran los años 60. Todo eso lo creó un tal Francisco Franco, Paco, como usted. Se crearon cientos de parques naturales y una red de parques nacionales muy extensa. Llegó luego la izquierda con su ecologismo radical. Se prohibió tocar una hierba de ningún espacio protegido, ni en las cunetas. Conozco pastores que por cortar hierba para sus animales de los arcenes de la carretera son multados por atentado contra el medio ambiente. Donde yo vivo, tengo varios parques naturales donde hoy no puedes ni andar porque están llenos de maleza. Imaginaos si aquí hubiera un incendio. Lo fácil es repetir el mantra del calentamiento global como responsable de los incendios, pero la realidad es que nuestros bosques están abandonados a su suerte. Antiguamente también había incendios, pero con bosques limpios, la misma gente de los pueblos los apagaba. Y lo poco que se quemaba se reforestaba, lo hacían los propios vecinos, contratados por el ICONA. Ahora tenemos UME, bomberos forestales, hidroaviones, helicópteros y ahora es cuando más arden los bosques. Saquen ustedes sus propias conclusiones, pero hablen con la gente mayor de los pueblos de la montaña para saber lo que hay que hacer. ¿Qué? Conozco el texto porque a mí también me ha llegado, está circulando por las redes sociales y por internet desde hace ya unas semanas. Sí. Y yo si quitamos lo de Franco y quitamos las consideraciones... ¿Por qué lo vamos a quitar? Pero ya está usted con la memoria, ¿por qué lo vamos a quitar si lo hizo él? Pobrecillo. Habrá que recordar lo que hizo mal, pero también lo que hizo bien. No tengo nada que decir con eso. La realidad... ¿Por qué lo va a quitar, Paco? Y además llamándose Paco como usted. Me cago en la leche. Me ha dicho que podría haberlo escrito yo. Digo, bueno. Lo podría haber escrito quitando lo de Franco y alguna cosa más, ¿no? Realmente, porque a mí no se me ocurriría eso. Yo nací en el 60, soy hijo de cabreros y además, como he dicho anteriormente, funcionario del ICONA en mi origen, digamos, profesional. Por tanto, conozco bien aquella época y conozco bien lo que hicieron en aquellos tiempos. El ICONA fue siempre un organismo denostado por aquello de que sirvió para hacer grandes repoblaciones. Por ejemplo, tuvo declarado de obligatoria repoblación con eucaliptus todo lo que hoy es el Parque Nacional de Monfragüe, que fue la segunda gran agresión que se produjo en el área de Monfragüe, y lo hizo lógicamente la administración, fue la última administración del gobierno de Franco, y la anterior había sido también por el mismo gobierno, es decir, que fue la construcción de las presas de Torrejón, Tajo, Tietar y Alcántara, que anegaron para siempre las más fértiles vegas del Parque Nacional de Monfragüe. Por tanto, yo estoy en contra de aquellas decisiones del gobierno que sirvieron para beneficiar a empresas y no para beneficiar al conjunto de los ciudadanos de aquel entorno, ¿no? Que tuvieron que abandonar, lógicamente, ya en aquella época, sin que todavía fuera parque natural, siquiera, mucho menos parque nacional, aquel espacio. Pero salvando esa cuestión, que no es pequeña, es verdad que el ICONA hizo una gran gestión y una gran labor. Y que hoy día, quizá aquel organismo ya no pueda volver, porque obviamente las competencias, o buena parte de ellas, son de las comunidades autónomas. Probablemente la gestión forestal
tenga que seguir siendo de las comunidades autónomas, pero debiera haber, lo he dicho antes, un organismo nacional coordinador y encargado de la responsabilidad de luchar contra los incendios forestales de gran tamaño, de gran envergadura, contra los grandes incendios forestales. Sin olvidar que todo lo que sea evitar incendios o apagar incendios, que solo apagamos los incendios que podemos apagar y cuándo y dónde podemos apagarlos, no se nos olvide, no hay soluciones mágicas ni medios mejores que otros para apagar incendios. Todos los incendios que apagamos hoy serán más grandes incendios mañana. ¿Por qué? Porque habrá seguido acumulándose combustible y porque ahora mismo no estamos en condiciones de afirmar, salvo que cambien mucho las cosas en el ámbito político y de gestión, que va a haber un responsable político que se va a encargar de impulsar la gestión de los territorios, la reducción del combustible que hay que hacer cada año. Yo el otro día apuntaba una solución que a mí me parece que es bastante sencilla y que además nos ayudaría a pagar los enormes gastos que hay que hacer para mantener los bosques en un estado para que no sean pasto de las llamas. Incendios, lo decía alguno de ustedes hace un rato, va a seguir habiendo porque los hay desde la noche de los tiempos. En la cuenca mediterránea el fuego es un elemento modelador del paisaje. Lo que ocurre es que cuando hay tanto combustible en el paisaje, más que modelador, es destructor del paisaje. Y tenemos que trabajar para que eso no sea así, para que los bomberos forestales y los medios de extinción, los que tenemos, que no necesitamos más, si acaso hay que profesionalizarlo, mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, mejorar sus retribuciones, mejorar su anticipación en la jubilación, puesto que están respirando durante horas dióxido de carbono y porque están a temperaturas de trabajo habituales superiores a los 60, 70 y 80 grados por estar enfrentados directamente cuerpo a cuerpo contra la llama, su vida laboral tiene que ser entre 10 y 12 años más corta que la vida laboral de otro tipo de trabajadores. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y esas son medidas que hay que adoptar también en el ámbito de la respuesta al fuego, de la lucha contra el fuego, de la extinción. Pero no se le olvide a nadie, lo repito una vez más, y no me cansaré de hacerlo, lo estoy haciendo casi a diario, varias veces, todos los días. La gestión es la solución del problema. La extinción es la respuesta. Tenemos que apagar los fuegos porque se nos quema el monte y porque además nos puede quemar pueblos y nos puede matar gente. Pero no es la solución. La solución es la gestión. Pues Paco Castañares, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un abrazo. Un placer, como siempre. Está ahora mismo en estos momentos. Amigo. Está ahora mismo en estos momentos Alberto Núñez Feijóo valorando la sentencia sobre los ERE. Lo escuchamos. Propia de políticos responsables. Pasa que llega un momento en que los ciudadanos se acaban dando cuenta de que falta que alguien hable de lo que de verdad importa. Y es lo que pasa cuando uno construye un gobierno como el que tenemos, sin más ideología que el resistir en sus cargos. Pues pasa que al final las contradicciones y los chantajes acaban aflorando hasta convertirse en la tónica habitual y se acaba convirtiendo en noticia que alguna vez haya algún acuerdo. Eso es lo que pasa, pero lamentablemente está pasando en el peor momento. Para responder a las consecuencias de una guerra a las puertas de Europa, después de una pandemia de la que todavía no nos hemos recuperado. Para defender en un contexto de tanta inestabilidad, agravado además por la situación de inestabilidad política en Italia. Y afrontar una nueva crisis, evitar una crisis social, frenar la mayor crisis institucional de nuestra democracia, España, lamentablemente, tiene el peor gobierno posible, porque es débil, es sectario y es irresponsable. Es débil, ya no protege ni a los débiles, al contrario, nos gobierna con una amalgama de ideologías en la que el escenario, además, es una lucha de egos que sonroja a cualquiera. En el momento más tenso de Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, España está afrontando con, atención, socialistas, aunque empiecen a ser anecdóticos, sanchistas, aunque a medida que les van cesando van quedando menos, yolandistas, pablistas, anticapitalistas, europeístas, antieuropeístas. Y todo esto aderezado con nacionalistas, independentistas, soberanistas, antisistema y regado convenientemente con, no olvidemos, con Bildu. Queridos amigos,
¿Quién podría salir bien de este repertorio ideológico al que se somete en este momento a España? El gobierno débil y, además, un gobierno con el mayor sectarismo que conocemos. Sánchez por encima de todas las cosas. Caiga quien caiga, sin respeto por nada, sin lealtad a nadie. No podemos sorprendernos, eso es verdad. Para quien no respeta ni las más básicas instituciones de nuestra democracia, era cuestión de tiempo que dejase de respetar también a los suyos. Pero no sorprenderse no significa no lamentarse. No concibo semejante soberbia, ni tampoco concibo que en un partido con la historia del Partido Socialista Obrero Español nadie se rebele contra esa soberbia. Realmente no lo concibo. Como es lógico, lo que me preocupa no es su situación interna, allá ellos. Lo que sí me preocupa son las consecuencias. Las consecuencias que para el conjunto de España tiene esta actitud. La principal, que se haya instalado en nuestro país una enorme irresponsabilidad que impide hablar de nada en serio. Y contra eso os pido que sí nos rebelemos nosotros. España necesita algo mucho más sensato, mucho más sólido, mucho más responsable, mucho más previsible, mucho más compacto que este guirigay que acabo de describir. Y nuestra obligación es ofrecérselo con claridad, ofrecérselo con mesura, ofrecérselo con sosiego, ofrecérselo con tranquilidad y ofrecérselo con determinación. No tengáis duda de que no nos lo van a poner fácil. Van a elevar el tono, van a recurrir al insulto, como lo estamos comprobando. Van a usar todos los resortes del Estado que tengan a su alcance para frenar el cambio. Y, por supuesto, van a recuperar todos los grandes éxitos que tienen en su repertorio. Se dicen implacables contra los ricos, sí, pero se niegan a bajarle los impuestos a los que menos tienen, que es nuestra propuesta económica desde el principio. Se dicen los más feministas, sí, pero utilizan sin pudor un embarazo de alto riesgo para disimular lo que es un cese como un piano. Se dicen los más ecológicos, sí, pero en estos años se han sacado todos la tarjeta oro del Falcón. Y se dicen que no dejan a nadie atrás. Han dejado atrás al señor Luena, a la señora Carmen Calvo, al señor Ábalos, al señor Iván Redondo, a la señora Adriana Lastra, 4 portavoces parlamentarios, 3 jefes de gabinete y ya ni sé cuántos ministros, 39 ministros y ministras en 3 años. 39 ministros del Gobierno de España en 3 años. Se refiere Alberto Núñez Feijóo en estos momentos a los portavoces del Partido Socialista y precisamente la nueva portavoz del PSOE, Pilar Alegría, está respondiendo casi en paralelo en estos momentos al líder popular. Le pide calma y señala que él es el presidente del único partido que hoy en día condenado por robo y que no han escuchado ni una explicación por su parte. Dice también Alegría que pagan justos por pecadores, que el Partido Socialista defiende su honestidad y que en ningún momento se beneficiaron de nada. En fin, tenemos que irnos rápidamente a una breve pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta. Los problemas concretos en cada una de las partes. El Partido Popular, queridos amigos, no acaba ni empieza en esta sede de Génova. Tiene un reto en cada municipio y en cada comunidad, más aún teniendo en cuenta que en la mayoría de comunidades autónomas y en todos los municipios de España nos esperan las urnas para el próximo 28 de mayo. Y no olvidemos que en esos municipios y en esas comunidades autónomas hay un Pedro Sánchez, de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Cualquier socialista que no alza la voz contra la deriva es un cómplice de sus acciones y exige de nosotros que para cada uno presentemos una alternativa viable y una alternativa sólida. Y para ese reto os pido que nos preparemos,
que nos preparemos para ganar las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. Para eso estamos aquí. Amigos, tendréis mi apoyo y mi respeto, como yo he sentido y sigo sintiendo vuestro apoyo y vuestro respeto. Y quiero agradecer, porque lo he vivido con mucha intensidad, el que hayamos abierto desde hace 4 meses una nueva etapa. Y se lo quiero agradecer a todos los que tienen responsabilidades ahora, a todos los que las tenían antes y han dado un paso al lado, que no un paso atrás, y, por supuesto, a todo el partido sin excepción. Acepté encabezar este proyecto para hacer la mejor política posible, no para imitar los bajos instintos que mueven a otras organizaciones. Y os puedo asegurar que lo estamos intentando y, en mi opinión, consiguiendo. La buena política no es personalismo, sino todo lo contrario. Consiste precisamente en priorizar lo colectivo frente a lo individual. La buena política no es que decida uno todo, sino que debamos juntos avanzar y entre todos. España reclama una buena política más que nunca y vamos a cumplir con ella. Nuestra cohesión interna está marcando la diferencia y os pido que no la perdamos. En ningún territorio, en ningún sitio, y os pido también que no nos equivoquemos. Os pido que sigamos marcando la diferencia con un proyecto distinto, sin conformarnos con lo que otros están haciendo mal, sino explicando lo que creemos y lo que podemos hacer mejor. Y en este nuestro principal objetivo, ¿cuál es? Ayudar a que España no caiga en la resignación y a que, por muchas dificultades que vayamos a encontrar en el camino, lo hagamos con renovadas ilusiones y con renovadas esperanzas. España no está para que el presidente mire de reojo a su vicepresidenta. Nuestra alternativa es un gobierno unido. España no está para que la responsable de Hacienda esté más pendiente de cuadrar los votos que de cuadrar las cuentas. Nuestra alternativa de gobierno se va a centrar en lo importante, que España no quiebre y que los servicios públicos estén financiados. España no está... Prosigue esta rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo, que justo el dirigente popular había empezado diciendo que él no iba a usar el caso de los ERE para condenar a todo el Partido Socialista porque él no era Pedro Sánchez. En fin, lo dejamos aquí, 1:00 de la tarde, Ana Bollo y sus crónicas del manicomio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Si nuestros espectadores fuman y tienen pensado viajar este verano a Barcelona para pasar las vacaciones, tienen que estar atentos a lo que vamos a contarles, porque el Ayuntamiento ha prohibido fumar en todas sus playas desde este lunes. Después de aprobarlo en el Pleno Municipal el pasado viernes, los 5 kilómetros de litoral que pertenecen a Barcelona han sido declarados libres de humo. ¿Y qué les ocurrirá a aquellos bañistas que se atrevan a desafiar esta normativa? Que serán sancionados con multas de hasta 30 euros, tal y como ha asegurado el concejal de Emergencia Climática, pero con este matiz. Y por lo que hace referencia a elementos, por ejemplo, sancionadores, aquí poner de relieve que el año pasado ya no fue necesario, ¿no? Pero en ese caso sí que la ordenanza recoge que lo asimilaríamos pues, a las propias sanciones que podemos tener en otros espacios públicos, como puede ser un área de juegos infantiles, ¿no? Que se sitúan multas muy leves, ¿no? De 30 euros, pero como digo, la propia pedagogía, la propia comprensión de la ciudadanía hace que eso no sea necesario. Y lo han entendido a la perfección, un sí, pero no en toda regla. Oye, ¿no podrían declarar zona libre de humos a los bosques? Pues, No, lo digo porque, oye, si las declaran zonas libres de humos... Lo que pasa es que ¿a quién le ponen las sanciones? ¿A quién le ponen las sanciones? ¿A los árboles? ¿A los árboles? Claro, ese es el que problema. Los árboles no nos dejan ver el bosque. Es el problema. El concejal lo que asegura es que, basándose en la experiencia piloto del año pasado, no era necesario multar, pero que la ordenanza sí iba a recoger una sanción económica leve, pero solo por si acaso. O sea, es solo por si acaso. Como pues ya no podemos... Muy bien, oye, muy divertido va a estar eso de las playas. ¿Se puede llevar la tortilla de patata? Eso todavía de momento sí. Eso en las playas de Barcelona, ¿eh? Pero en las playas de Barcelona se puede llevar la tortillita y... Sí, porque por lo visto sí te dejan fumar en el chiringuito, o sea, no todos son malas noticias. En el chiringuito sí se puede fumar. En el chiringuito se puede fumar pero... y en el paseo marítimo también, pero lo que es dentro de la playa, no. En la playa no. ¿Y en el mar? Una vez que te metes en el agua, ¿pueden venir a sancionarte o no? Porque yo me cojo un puro, me meto en la Barceloneta, me meto a 40 metros del esto
y me pongo a fumar como un señor con un flotador de pato. El objetivo de esta medida es para evitar que las colillas lleguen al mar. Un flotador de pato, un buen puro y para adentro. Porque está en su momento. Zen. Él se está imaginando en la playa con el flotador de pato y ya se le Me estoy imaginando la figura de Julio. No, mi figura no la puedes imaginar. Con el patito. Ana, que nos decías, ¿cuál era el fin que persigue esta medida? Oye, perdón con mi figura, tampoco te pases. No vamos a entrar en figuras antes del mucho. verano. Lo que sí que no vamos a entrar en figuras antes del verano porque hay que ponerse el bikini dentro de muy poco. Pero lo que sí tengo que decir es que esta medida era sobre todo para evitar que las colillas lleguen al mar. Según lo que ha dicho este alcalde, es que tardan 10 años en descomponerse y que el año pasado en la prueba piloto se redujeron en un 50% en esas playas porque esa prueba piloto ocurrió solo durante los meses de mayo hasta septiembre y era para solo 4 playas de las 10 que hay en Barcelona. Y indicaba también que lo que ahora van a hacer para controlar es poner un responsable en cada playa, que lo que van a hacer es sobre todo informar, porque lo que ellos consideran es que cuando vean a alguien fumar solo habrá que advertirles y que cumplirán la normativa y entonces evitarán la sanción. Lo que más les preocupa son las fiestas que se forman luego en la playa, los botellones juveniles. Porque esos chiringuitos sí se puede fumar. Claro. A ver, la idea de que haya colillas en una playa es una guarrada. Sí. Pero tampoco es cuestión de que estemos prohibiendo a la gente qué es lo que puede hacer y que no en un espacio. De hecho, desde el año 2014, o sea, en 8 años, las limitaciones que se han prohibido en toda España eran 15, por ejemplo, playas en las que no se podía fumar, han ascendido en la actualidad a 549. O sea, se ha incrementado en 8 años una barbaridad. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, hay en playas como en Gran Canaria que por fumar las sanciones leves son de 300 euros, pueden ser de 400. ¿Por qué nos empeñamos en elegir a unos tíos a los que les pagamos para que nos hagan la vida imposible? Joder, nos regulen todo. No se puede organizar esto de otra manera, José Ramón. Es que no nos van a dejar ni un espacio de nada. ¿Y sabéis la multa que os ponen en Gran Canaria por tirar una colilla al mar? 1.800 euros. Por tirar una colilla al mar, 1.800 euros. ¿Y quién tira una colilla al mar? En las playas de Morgan. Situaciones. ¿Pero esto qué es? Vamos a ver. A ver, José Ramón, explícamelo solamente tú. déjame Pero no te sorprende que crezca el anarquismo en España, supongo, ¿no? Cuando el burro no tiene nada que hacer, ¿qué hace? Mata moscas con el rabo. Sí, señor. ¿Quiénes están gobernando? A buen burros. entendedor, pocas palabras bastan. O sea que ya lo he dicho todo. Estamos rodeados de burros que no tienen nada que hacer. Yo estoy con los anarquistas, de verdad. Levantaos, esa pintada en el cementerio, ¿os acordáis? Levantaos, malditos, la tierra para el que la trabaja. Otro de los objetivos que persigue también esta medida es reducir el consumo del tabaco, porque el Gobierno lo que quiere es reducirlo en el año 2025 en un 30% con respecto al año 2010. Y para Mientras esto, se forra con los todas estas impuestos al medidas. tabaco. Claro. De pintadas, Ana, a propósito de pintadas, la de Barcelona, en la Barceloneta, aquella que decía «Volem bisbes catalans». ¿Te acuerdas? Sí. Queremos obispos catalanes, y alguien puso, y monjas suecas. Y te acuerdas aquella otra de la universidad, las P al poder, que sus hijos ya lo están. Señores, y solo es martes. En fin, Ana, ¿qué otra? ¿Cómo está la cosa? ¿Queréis saber cómo han podido hacer esto? Han modificado una ordenanza porque justo casualmente en el mes de marzo, a finales de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó también una ley de residuos para evitar pues, que estas colillas acaben en el mar como prevención medioambiental. Ya está, lo dejo ahí. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes hoy? Al casi estilo de Terminator, un robot le rompe un dedo a un niño de 7 años en Rusia durante una partida de ajedrez. Este incidente, al estilo más futurista, ocurrió el pasado 19 de julio durante el foro abierto de ajedrez de Moscú. En el vídeo que van a ver a continuación puede verse que el niño forcejea con Chess Robot, que es el nombre que se le ha dado a este robot, porque además chess viene de ajedrez en inglés. ¿Y qué ocurrió? Que el pequeño hizo su movimiento y después tenía que dar un tiempo al robot para que respondiera, pero no lo hizo. Se apresuró y el robot lo agarró del dedo índice apretándolo con fuerza. Puede verse también en las imágenes como varias personas intentan y se abalanzan para ayudarlo. Finalmente lograron liberarlo, pero no pudieron evitar la fractura. Joder. El presidente de la Federación de Ajedrez, Sergei Lazarev, explicó que la máquina era alquilada y que se ha exhibido además en muchos lugares durante mucho tiempo y que los operadores aparentemente habían pasado por alto que tuviera cualquier problema. A su vez, se desmarcó del incidente al indicar que no tenía nada que ver con el robot. El niño pudo volver a jugar al día siguiente, aunque terminó el torneo con el brazo escayolado. Pero ese robot no sabe perder. No sabe perder. Joder.
Oye, aquí nos reímos, pero estamos teniendo un problema con las máquinas y con la sustitución al final por personas físicas que estamos viendo ya en muchos lados. No que sabe vas perder. uno a hacer la compra y directamente te pasan a una caja con solo una maquinita y sin persona que te pueda atender. Claro, yo eso ya lo hago muy bien, que lo sepas. Pongo todo ahí. A veces no funciona. ¿Y vamos más rápido con las máquinas o no? Porque yo a veces me lo pregunto. Bueno, según los creadores de este robot, puede incluso practicar hasta 3 juegos simultáneamente, porque este tipo de ajedrez, sabéis que los hay rápidos, pues era este caso, entonces claro. Y cortando le coge el varios dedo. dedos. Y no solo eso, sino lo que más me ha interesado es que un gran maestro y vicepresidente de la Federación Rusa de Ajedrez, Sergei Smegin, se puso del lado del robot e indicó que es que hay ciertas normas de seguridad que los niños deben respetar y que en este caso no lo hizo. Y entonces que claro, que esto es una cosa que ocurre, un caso extremadamente raro, que ocurre de forma muy ocasional y que el robot, que es absolutamente seguro. Recuerda aquel, a propósito de fumar en la playa, aquel niño con el cura que le decía, padre, ¿puedo fumar mientras rezo? Y dice, ay no, hijo, dice, ¿y puedo rezar mientras fumo? A propósito de lo que acabas de comentar, de que el robot puede jugar 3 partidas simultáneas, Alekhine, que fue uno de los grandes campeones del mundo de ajedrez, jugó 100 simultáneas a la vez, de espaldas. De espaldas. Ojito. De ojo Pues al parche. al final quienes hemos creado vamos a ver. a las máquinas somos los hombres. Yo cuando era niño jugaba mucho al ajedrez y jugué 3 partidas de espaldas y las perdí las 3. Pero era capaz de recordar, entonces a mí que un robot hoy lo haga, pues cuando hay gente que es capaz de jugar simultáneas, es decir, tiene en la cabeza millones de jugadas. Ojo, que los grandes robots de inteligencia que no mueven fichas, pero que te dicen la ficha que hay que mover, ya han derrotado a Garry Kasparov, ya han derrotado a los mayores jugadores del mundo y a todos los grandes campeones mundiales. Hoy ya los robots ganarían el campeonato del mundo de ajedrez. Los padres quieren, de hecho, en este caso, presentar una denuncia y lo que está claro es que vemos que sigue siendo más seguro jugar al modo tradicional o con el móvil que con... Pero queréis saber que os dé un último dato, que por ejemplo el primer caso de muerte por parte de un robot fue Robert Williams en el año 79, porque un brazo de un robot de 1 tonelada en la línea de producción Ford en la casa en Michigan se le cayó. Entonces fue en el año 79 la primera muerte que tenemos registrada por robots. En Detroit. Interesante. En Detroit, que era donde estaba la fábrica de Ford. Es que no hay que fiarse. En fin, Ana, muchísimas gracias por estas crónicas. Que no se va, que no quiere irse. Pero yo le doy las gracias por las crónicas quiere irse. Y se queda con nosotros hasta claro, el final viene del aquí, programa. ya se va entrenando para la semana que viene. No, esta. ¿Cómo Sí, que esta? esta? El jueves. ¿El jueves ya haces tú el programa? Sí. Tenemos que estar Pero- preparados. José Pero Ramón, porque viene prepárate. la sección especial del verano, entonces me Yo toca... creo que a mí ya no me toca venir esta semana. Yo haré la sección desde el manicomio. Eso sería divertidísimo. Sería lo natural. Lo hacemos a medias. No, hombre, no. En fin, bueno, vamos a escuchar las declaraciones del Papa que comentaba Julia al principio de este programa. El primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. ¿Qué valoración hacéis? de estas No es su palabras? voz, ¿no? Sí, es su voz. ¿Sí? Sí. Que bueno, yo os lo he dicho al principio. Yo creo que tendrían más bien que visitarnos los canadienses para darnos las gracias por todo lo que hicieron los católicos, los misioneros, los curas, las monjas, los monjes, por todos los indios a los que efectivamente la colonización inglesa y la colonización francesa no dejaron ni uno vivo, pero es justamente todo lo contrario de lo que hicieron los españoles, habiendo casos obviamente de abusos como los hay en todas partes. Lo que hizo fundamentalmente la colonización española fue llevarles el gran regalo de la fe cristiana y llevarles además el gran regalo de la cultura. Os recuerdo que la primera universidad de Lima
que es del año 1500 y pico, no recuerdo el año exacto, hizo la primera cátedra de quechua, mientras 200 años después los ingleses y los franceses no dejaron ni un Sioux, ni un Arapahoe, ni un nada, se los fulminaron a todos, ahora quedan algunos en reservas. Iba nuestro Santo Padre, iba a pedir perdón, pero vamos a ver, si el Santo Padre hace eso, ¿qué lee la gente? ¿Qué ve la gente? La gente incide, obviamente, en todo lo malo que pudieron hacer 4 anormales, 4 canallas o 4 criminales que por supuesto no representaban a la Iglesia y que además eran la gran excepción de lo que hacían la mayor parte de los eclesiásticos y de los cristianos y de los católicos allí. Entonces, no vayas, Santo Padre, a hacer eso. Y si lo haces, parte primero del reconocimiento maravilloso de todos aquellos que dejaron sus vidas por ayudar a aquellas gentes. Porque si no, estás engañando. Estás engañando. El mensaje que estás enviando es un mensaje falso. Todo lo que se hizo con los niños indígenas, hay un informe oficial del gobierno canadiense que el Santo Padre se lo debían haber enseñado y explicado, que dice cómo fueron los gobiernos de Canadá los que practicaron esas atrocidades y esas injusticias con los niños, arrebatándolos de sus padres, los indígenas. Fue el gobierno canadiense, lo dice un informe oficial del gobierno de Canadá. ¿Cómo es posible que vaya Santo Padre a pedir disculpas, que vaya a confesar a los que hicieron eso? Y a decirles que bueno, que se les perdona, pero que lo que hicieron fue una barbaridad. Los del gobierno de Canadá, que fueron, por cierto, 3 presidentes uno tras otro, y algún día escribiremos el tema, masones. ¿Qué nos están contando? Eso la gente lo tiene que saber y estar orgullosos de lo que hicieron los católicos, los cristianos en Canadá, en Estados Unidos, en las misiones de California, en México, en Perú, en Chile, en toda América. Gracias a los españoles, que nunca pusieron por delante ni el dinero, ni el oro, ni la plata, que lo primero y fueron con la cruz. ¿Que hubo barbaridades? Pues ¿cómo no va a haberlas? Como las hay en los partidos políticos, en los sindicatos, en la Iglesia, que ahora, por cierto, hay una enorme persecución del Grupo Prisa a los abusos en la Iglesia católica. Una persecución a los homosexuales. Ellos sí son homófobos. Porque a todos los que persiguen dentro de la Iglesia son los que abusaban de niños, no de niñas. Es decir, eran homosexuales, eran maricones, que se habían metido probablemente con otras intenciones en los seminarios en ese momento, como se ha sabido después. Y ahora son los del Grupo Prisa los que persiguen a los maricones de la Iglesia católica. ¿Por qué? ¿Por el hecho de ser maricones? No, por el hecho de ser católicos. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿No había abusos de niños fuera de la Iglesia católica? ¿Dónde están esas listas? ¿Dónde están esos casos? En los institutos, en los colegios públicos, en los gimnasios, en los... ¿Qué me están contando? ¿Que era diferente? No, no era diferente. Era en virtud de la confianza, igual que en un instituto entre un profesor y un alumno. Todo eso son grandes mentiras. Grandes mentiras. Y nuestros obispos, nuestros arzobispos, nuestros cardenales están gestionando muy mal eso. Y no se puede aceptar la persecución de los homosexuales por el hecho de que sean católicos. El Grupo Prisa está persiguiendo a los homosexuales de la Iglesia católica. Yo tampoco entendí muy bien estas declaraciones, sobre todo porque teniendo en cuenta que el Papa es de origen es argentino. Entonces no sé qué hace disculpándose por una conquista de los españoles en América. O sea, es que no he entendido muy bien. Mira, viste, cuando un argentino ve un relámpago en el cielo, cree que Dios le está haciendo una foto. Pues ha debido de ser eso, porque yo no he entendido muy bien. Patricia, y cambiamos de asunto. Sí, yo nada, simplemente añadir pues, el grado de adoctrinamiento que está habiendo tanto en Canadá como en Estados Unidos. Yo recuerdo que viajé en el 2016, me hice toda la Ruta 66, me recorrí toda la costa oeste de Estados Unidos y además vi todas estas iglesias, ¿no?, a las que hacía referencia Julio, la iglesia de San Miguel, tanto y tanto patrimonio cultural de las misiones. Las misiones de la Fray primera Serra. iglesia que hubo en Estados Unidos, ahí estuve, que por cierto era una cabañita porque no era mucho más.
y el respeto con el que nos recibían a los españoles, hasta en el pueblo más profundo de Estados Unidos, pues a mí me inspiró, no sé, un agradecimiento, ¿no? Porque esto fuera así. Bueno, pues cuánto ha cambiado desde el 2016 hasta el 2021, que ahora cada vez que vemos a alguien que viene de Estados Unidos, dice Spaniard, ¿no? Españoles en concreto, no gente hispanoamericana, españoles, y nos ven, bueno, pues como poco más de símbolo de un colonialismo fatal, de un colonialismo que lo único que trajo fueron muertes, cuando no solo no fue así, sino que además tenían la misma consideración de provincias que cualquier otra parte del reino entonces de España, ¿no? Entonces, ver que ahora, ¿no? El que es el baluarte del cristianismo, como lo es el Santo Padre, que acuda a estos países para pedir perdón, pues la verdad yo creo que deja de representar a muchos católicos y da muchísima pena. Y por último añadir cómo está de mal de estado de salud, porque la verdad que la voz, lo estábamos comentando, es totalmente diferente. Es verdad que el Santo Padre solo tiene un pulmón, pero yo no sé, le he visto fatal. La verdad que pensaba que hasta le estaban doblando de voz, de cómo estaba. Es verdad. Pues Ramón Riera, voy contigo y con esos datos que nos has preparado para hoy. Perfecto, pues vamos a por ello. Vamos a ver. Hoy lo que he preparado es un análisis de el coste de personal de las comunidades autónomas. Pero no para saber cuánto se gasta cada comunidad, que sí que es importante, sino para ese gasto dividirlo por el número de habitantes y ver lo que cuesta por habitante. Todos, ¿no? Porque claro, hay la teoría de que las comunidades autónomas nos cuestan todas igual, y en absoluto nos cuestan todas igual. Sí, hay unas diferencias, como vamos a ver, tremendamente enormes. O sea, tenemos, obviamente, las 5 primeras comunidades, Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y la Comunidad Gallega, son normalmente las que deberían tener los 5 mayores gastos de personal. Bueno, en el caso de la gallega, la supera el País Vasco, que tiene bastantes menos habitantes que la que tiene la comunidad gallega. Entonces resulta que tenemos Madrid, que nos cuesta 10.000 millones de euros de gastos de personal, pero como tiene 6.700.000 habitantes, nos cuesta 1.543 euros por habitante. Es decir, que es... ¿1.000 o 500? No, 1.000. No, ahí falta un 1, ¿vale? Sí, falta... Esto es en base anual. En base, año 2021, que está cerrado por la intervención general de la Administración del Estado. Si dividimos 10.420 millones entre 6.759.000, son 1.543. Bien, para que tengamos una idea, justo en el otro bando, mientras van saliendo números, en el otro bando, es decir, la más cara con diferencia es el País Vasco, que nos cuesta 2.600 euros por cada habitante. ¿Cómo es posible que tengamos un Madrid que cuesta 1.543 y un País Vasco que cuesta 2.600? Porque nadie lleva control del gasto de este país. El cupo, claro, que no, las condiciones financieras son diferentes. Efectivamente, llevan el cupo y eso te da muchos derechos a la hora de poder hacer lo que te dé la gana. ¿Cuál es la segunda comunidad más barata? No lo vais a creer, la Comunidad Valenciana. Es increíble porque cuesta 8.814 millones de euros, hay 5 millones de habitantes y por lo tanto nos cuesta 1.743 euros por habitante. Y ya la Comunidad Valenciana cuesta 200 euros más que la madrileña. Por habitante. Correcto. Por habitante. Si lo multiplicas, claro, por 5 millones, pues multiplicas 5 millones de habitantes, pues Madrid cuesta 10.400 y la Comunidad Valenciana cuesta 8.800. La tercera, las Baleares, que cuesta 1.816 euros por habitante. Es decir, cuesta 2.130 millones contra 1.173.000 y por lo tanto cuesta 1.816. La cuarta, Andalucía, sorprendente. La cuarta, Andalucía, 16.176, es la más cara, pero como tiene 8 millones y medio, casi 8 millones y medio de habitantes, cuesta 1.900 euros por habitante. Ya cuesta casi 400 euros más por habitante. La quinta, Cataluña, 15.000 millones
contra 7.763.000 habitantes. Cuesta 1.935 euros por habitante, justo 400 euros más que la Comunidad de Madrid. Y a partir de aquí vamos al desideratum, vamos a la locura. Extremadura cuesta 2.408 euros por habitante. A los extremeños cuesta 900 euros por habitante más el sostener los empleados públicos de extremeños que los madrileños. Y luego quedan las dos, una que es tu comunidad, sí, que es Navarra, que hace de su capa un sayo y nos cuesta... Cuidadín, que nos cuesta 2.555, 1.000 euros más, 1.000 euritos más que a los que vivimos en la Comunidad de Madrid, y el País Vasco, que cuesta 2.600. Se siente haber reclamado, macho. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Aquí el tema es... No hay nadie que pueda poner orden y concierto en este tema. No hay nadie que diga, oiga, ¿y por qué no utilizamos las mejores prácticas y decimos si una comunidad como en Madrid puede dar el servicio que da por 1.543? Y bajando la recaudación, como lleva haciendo durante los últimos ejercicios y medio, que esto la gente lo pone en duda. Que la Comunidad de Madrid, siendo la capital de España, es la comunidad que menos gasto de personal tiene. Tiene, por habitante. Por habitante. Mayores bonificaciones fiscales. Porque esto es importante tenerlo en cuenta. Porque si no, claro, es decir, Madrid cuesta 10.420 y Cataluña 15.000. Claro, Cataluña al costar 15.000 millones cuesta 1.935, Madrid al costar 10.000 cuesta 1.543 y el País Vasco, que cuesta casi 6.000 millones, cuesta 2.600. Entonces, aquí hay algo que no funciona, es decir, y lo que yo estoy intentando es trasladar el mensaje de que esto hay que arreglarlo. Es decir, no podemos dejar que esto cada uno se gaste lo que le da la gana, de la manera que quiera, y tire de los recursos. Pero esto es el Estado de las autonomías. Bueno, pero el Estado de las autonomías, que es perfecto, como se ha desarrollado. Pero puede ponérsele. Por si tú decides en el Congreso de los Diputados y en el Senado, es decir, que pones un límite de gasto por habitante para los empleados públicos, y dices, venga, vamos a poner 1.600 euros por habante. ¿Sabes lo que nos ahorraríamos? Solo haciendo con 1.000... ¿Cuánto? Con 1.600 euros. ¿Cuánto? 18.000 millones de euros. 18.000 millones de euros. Toma del frasco, Carrasco. ¿Tú sabes lo que cuestan las tres últimas comunidades de más, Extremadura, Navarra y País Vasco, es decir, por no aplicar un criterio de control del gasto? 5.000 millones que se están gastando de más del pecunio de todos los españoles. A ver, yo creo que esto, llega un momento, sobre todo cuando el país va a llegar a una ruptura económica, habrá que pensar que por supuesto hay que reducir ministerios, que hay que reducir todo lo que tengamos que reducir, que hay que bajar el gasto de la Administración Central del Estado, que hay que bajar el déficit como sea, que hay que bajarlo todo, sí, y habrá que montar políticas, es decir, que nos permitan ir ajustando de forma paulatina los gastos del Estado. Aquí hay una, simplemente con esta. A lo mejor no hay que poner 1.500, pongamos 1.800. Bueno, pues en lugar de ahorrar los 18.000, nos ahorraríamos 14.000 millones de euros. Bueno, pero nos ahorraríamos 14.000 millones de euros y obligaríamos a una disciplina de gasto en cada una de las comunidades autónomas. El dinero público no es de nadie. Sí, señor. Es decir, cuando lo tengamos que devolver, cuando no nos quieran financiar la deuda, cuando nos digan que para financiarnos la deuda tenemos que pagar un 5%. A ver, que tiene un breaking news, Patricia. No, o sea, no es breaking news, pero es que no puedo estar más de acuerdo. Yo recuerdo que en abril de este año también hice otra investigación como la tuya y simplemente me centré en una figura, por ejemplo, la de los defensores del pueblo autonómicos. Y además pregunté vía transparencia, es decir, que fue un trabajo de investigación que me llevó varias semanas. Lo cifré en 33 millones de euros al año. Claro. Una labor que se podía hacer desde el Defensor del Pueblo Nacional perfectamente, porque además acordémonos que es una figura que nació, hoy que hablábamos de los presos, ¿no? para prevenir las torturas en la cárcel, que eso está muy bien, pero que se podía hacer desde el nivel nacional y que sin embargo fue una excusa de este sistema autonómico para, pues para hacer más desarrollo competencial y está muy bien apuntado. Yo incluso añadiría la devolución de ciertas competencias al Estado, fomento, educación, que no solo ahorrarían gasto, sino que además pues evitarían esas diferencias tan graves que hay entre comunidades autónomas. Yo me he comprometido con el mundo financiero y con su editor en elaborar de aquí hasta finales de agosto, primeros de septiembre, unos 7 u 8 artículos sobre el gasto autonómico.
¿Para qué? Bueno, pues para ir concienciando, ir moviendo. Pues suerte con rueda. la búsqueda de información, porque no siempre está todo en las páginas web de las comunidades autónomas, y a veces, entre que te contestan o no contestan, tienes que acabar acudiendo al Consejo de Transparencia, lo cual es fortísimo para que te den la información. ¿Sabes? De la IGAE. De la IGAE, que lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. Es decir, la Administración General del Estado lo tiene todo. Ahora, no es fácil encontrarlo. No es fácil, no. Cuando aquí intentamos valorar lo que nos costaba al Estado, los ministros, exministros, exvicepresidentes, era inviable. O sea, había que ir partida por partida viendo a ver qué tenían, porque luego había unos que tenían gastos de personal, otros tenían chofer, otros no tenían chofer, otros tenían consejeros, otros tenían secretarios. O sea, era al final tanta cantidad de dinero que era inviable determinar una cifra, que la pusimos por encima, pero era totalmente... Y esos ya son cargos que han sido ministros, o sea, no hablemos de gastos de personal, en defensor del pueblo, que al final son nombrados de otra forma. Y luego está la trampa del Congreso, que cuando intentas ver, por ejemplo, los bienes y patrimonio que tienen cada diputado, ellos solo tienen la obligación, por la ley que comentábamos antes de altos cargos del Estado, de publicarlo al inicio o cuando hay una variación patrimonial y justo en el momento del año en que se publica. Pero a veces estás 1 año o 2 años o 4 años sin conocer, por ejemplo, cuál es la declaración de la renta de Pedro Sánchez, porque lo publicó por vez primera hace años y no se volvió a publicar. Con lo cual, a veces no conocemos realmente si se han lucrado o no en ejercicio de muchos su gastos puesto. y contratos también pasa lo mismo. Son planes y demás, no llegas a ver la actualización hasta fijaros que solo los gastos de personal que hemos hablado. 91.700 millones de euros. El 70% de los gastos de personal de toda la administración pública. Es decir, 131.000 millones, 91.000, es el 70%. ¿Y se puede determinar exactamente los contratos que hay con respecto a esos gastos de personal? O sea, ¿sabemos en qué se gasta? Claro, porque si es en turismo... Vamos a ver, el siguiente trabajo que voy a hacer es decirte cuántos empleados públicos hay, funcionarios, laborales y otros. Lo que pasa es que no te dan la información a nivel de contrato, pero vamos a tener el coste medio. Vale. Es decir, que en definitiva... Piénsate una cosa. A dedo por cargo y por gobierno también. Porque exacto, pero piénsate una cosa. Es decir, es más caro el otros que el empleado público, porque el otro se mete a dedo y fijo yo la cantidad que a mí me da la gana. Pero bueno, haremos el cálculo medio de que nos cuestan, es decir, por los funcionarios de esos 10.000 millones, es decir, cuántos empleados públicos tiene Madrid y por tanto cuánto cuesta Madrid. El empleado público, cuántos tiene Cataluña y cuánto cuestan, y este es el próximo. Vamos a dejarlo aquí porque nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, la última del día de hoy, pero no sin antes contarles qué es Aceite de Jaén Online, una empresa especializada en la distribución del mejor aceite de oliva virgen extra de la provincia. En su corto recorrido han conseguido hacerse un hueco entre la competencia y ser de los más conocidos y respetados en el sector del comercio online del aceite al mejor precio. Aceites de primera cosecha, verdes, intensos y también aceite de oliva virgen extra en formato 5 litros, ideales para acompañar todos sus platos. Si quieren probar sus productos, pueden encontrarlos en Aceite de Jaén Online. Se lo envían a casa en 24-48 horas y además, si es socio del Tero Televisión, pueden disfrutar de un descuento adicional de un 5% de descuento con el código ELTORO7. Dele un sabor a su vida con Aceite de Jaén Online. Decir una cosa de Aceite de Jaén, a los que conocimos durante la pandemia, que tiene un aceite que te flipas, porque lo he probado. El que me diste a probar... El Yo Verde que te di y otros cuantos aceites que tienen en esta empresa es una cosa increíble, una delicia. Y además a precio de comprarlo por internet, claro. Una pasada. Os recomiendo un 5% vivamente. de descuento y además con el os hacen descuento. Toro TV. Claro, pero es que además, y los que no se han dado de alta en el Club de Amigos, ¿a qué están esperando? ¡Ay! Cabezas locas. Vamos a poner, antes de irnos a publicidad, el número de teléfono del Club de Amigos para que todo aquel que no se haya dado de alta... Pero que llamen al Aceite de Jaén, ¿eh? Entonces ya no sé qué número poner. Vamos a poner el del Club de Amigos y luego les recordamos el del Aceite de Jaén. 91 616 24 64. Pausa y volvemos.
Estamos de vuelta en Dando Caña. Pasan 5 minutos de la 1:30 y tenemos una noticia de última hora porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abre finalmente juicio oral contra Laura Borràs por corrupción. La presidenta del Parlamento de Cataluña se va a sentar, como decimos, en el banquillo de los acusados por presuntamente fraccionar contratos a dedo y su carrera política, como decimos, se ve abocada al abismo. Bueno, vamos a hablar de otro asunto y para ello saludo a Pablo Pérez, que es portavoz de Jupol. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un placer. Pablo, hemos conocido como Fernando Grande Marlaska se gasta 12 millones de euros en trajes de gala en vez de chalecos antibalas por la imagen de los policías. ¿Cuántos chalecos se podrían haber adquirido por esos 12 millones de euros? Bueno, pues la verdad es que es una cuantía bastante importante y ya no es solo los chalecos antibalas, sino también las fundas antihurto, ¿no? Creemos que con esa cuantía económica y efectivamente comprándolos como los compraría la Dirección General de la Policía al por mayor, se podría dotar a más de 20.000 agentes tanto de chaleco antibalas como de pistola, de funda de pistola antihurto, vamos, en este sentido. Ya no es solo esto, sino que está claro que, bien, hay que renovar muchos uniformes de gala, sí, perfecto, pero es que la problemática viene en que tenemos a muchos compañeros con su uniformidad diaria, la uniformidad que utilizan a diario, muy malas condiciones, y esa es una uniformidad que sí que nos ponemos día a día, no como la uniformidad de gala que nos la ponemos pues, de Pascua en Ramos y para ciertos actos protocolarios que suelen ser muy pocos cada año, ¿no? Entonces entendemos que es un gasto que debería de ir destinado a otro sitio y no a esa uniformidad, ¿no? Un gasto, además, como vemos, totalmente innecesario, ¿no? Efectivamente, o sea, como bien te he dicho anteriormente, pues la uniformidad de gala un policía se la puede poner una vez al año para el Día del Patrón o 2 veces al año si tiene que ir a algún acto o evento en el que el protocolo así lo mande, ¿no? Pero el uniforme diario, el uniforme de faena, es el uniforme que vestimos todos los días y que muchos compañeros tienen que estar cosiéndose pues porque no le reponen esa uniformidad o con las letras del uniforme caídas. Entonces, bueno, entendemos que hay prioridades y que efectivamente esta no sería una de ellas. Otra cuestión totalmente diferente que está llamando mucho la atención, conocíamos hace unas horas que la policía ya no va a detener a aquellos menores de edad que cometan hurtos leves. No sé si nos lo puedes explicar. Bueno, sí, efectivamente me lo ha comentado vuestra compañera, me ha llegado la noticia ahora mismo para tener más información sobre ella, pero bueno, lo que he podido leer y lo que he podido observar es que lo que vamos a hacer es de taxistas con personas que hayan cometido un ilícito penal. O sea, anteriormente, pues, un menor que hubiese cometido un delito de hurto se le llevaba a dependencias policiales, se comunicaba pues, a la Fiscalía y a sus padres y se hacían cargo del menor en la mayoría de las ocasiones. Pues ahora mismo lo que se ordena, por lo que he podido observar, es que a cualquier menor de entre 14 y 18 años que cometa ese delito de hurto sea trasladado a su domicilio con sus padres, bajo su tutela. Bueno, es algo que me parece un poco surrealista y que evidentemente pues, puede generar lo que ya nos está generando en alguna ocasión, pues alguna fuga de menores de centros de internamiento de menores, ¿no? Que cuando quieren hacer su regreso al centro, lo que hacen es directamente pues, parar a un coche de policía y decir que están fugados de un centro de menores para que así les lleven allí, ¿no? Se fugan, hacen sus fechorías y luego cuando están cansados ya y quieren volver, pues nos utilizan de taxistas. En este sentido va a ser algo muy similar, ¿no? Vamos a hacer de taxistas para devolver al domicilio a unos menores que además han cometido un ilícito, como te he dicho anteriormente. Mira, Poliuber. Pablo Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias, Pablo. Escuchemos unas declaraciones de Putin que ha estado colgando además Julio en su canal de Telegram. Todo el mundo está hablando de lo que está pasando, culpando a Rusia de la inminente crisis de alimentos. Vosotros, como especialistas, sabréis que la crisis nació en los tiempos de las medidas antipandemia, en los que algunas economías bien desarrolladas abusaron de su poder de monopolio en cuanto a los activos de los monopolios. Han encendido la impresora en los Estados Unidos y han impreso 5,9 billones de dólares. Es el 38% de la oferta monetaria mundial. Lo han impreso en 2 años, una cantidad que es casi la suma de lo que se imprimió en los 40 años previos, casi al mismo dato. Y en la zona euro han impreso 2,5 billones de euros. Han lanzado este dinero en la economía y se lo han dado a la gente, lo que no es malo en sí mismo. Nosotros utilizamos una táctica parecida, pero tuvimos cuidado.
Lo hicimos escasamente para que no nos llevara a una ola de inflación. Por aquí, las medidas antipandemia se realizaron con los déficits del presupuesto, lo que les llevó a comprar comida de los mercados globales. Mientras que en años anteriores, los Estados Unidos eran exportadores de comida, ahora solo importan. Se han gastado 17.000 millones más en comida de lo que han vendido. ¿Y qué nos dice esto? Han aumentado los problemas para los países en desarrollo y han cerrado sus propios problemas. Este es el resultado de un monopolio basado en activos de reserva, dólares o euros. Esto comenzó a finales de 2019 y a principios de 2020. Entonces, las sanciones anti-Rusia empeoraron la situación. Cometieron un montón de errores en el sector de la energía. El precio del gas aumentó. Y el acceso al gas es la base de muchos fertilizantes. Si los fertilizantes se encarecen, hemos visto cómo empresas cerraban, particularmente en Europa, y el precio de las comidas se desataba. Julio. Lo explica bien, ¿no? Lo explica muy bien de lo que han hecho. Sí, bueno, o sea, a mí me sorprende mucho que siga diciendo que ha subido mucho el precio del gas porque han tomado medidas erróneas cuando ha sido la KGB y todo la Unión todo Rusia la que ha manejado, ha comprado y ha pagado todos los favores de expresidentes y de todo un grupo de líderes de opinión en Alemania para que se cerrasen. Bueno, es que además ellos fueron los que pagaban a los ecologistas alemanes para que forzaran que aquí no hiciéramos centrales nucleares. Claro. Es que todo esto viene de los mismos... Hombre, pero ya que puestos a la sinceridad, ¿por qué no lo cuentan todo? Hay una cosa en la que sí tengo que darle la razón, que es con respecto a las medidas antipandemias, que es ahí donde empezó esta crisis, que siempre se achaca a la guerra de Ucrania con Rusia, pero que es verdad que ahí es donde tengo que dar la razón a Putin, solamente... Y donde hay la gran pregunta y la gran cuestión sigue en una oscuridad enorme, que es ¿de dónde salió ese virus? Bueno, ¿de dónde rayos ha salido ese virus? ¿Quién es el responsable de que ese virus saliera de un laboratorio de Wuhan y haya acabado con la paz, con el equilibrio, con la prosperidad de Europa, de un montón de naciones, ¿no? ¿De dónde salió y por qué se han callado? ¿Por qué cuando Estados Unidos con Trump les llama el virus chino y está diciendo voy a pedir explicaciones y pediré una compensación a China por todo lo que nos ha hecho y tal? De todo eso, ¿qué quedó? Nada. Cuando llega Biden se dan cuenta de que habían financiado ellos esos laboratorios y de que resulta que el virus tenía papá chino y mamá americana y un tío francés. Y no hemos podido... ¿Y por qué la Organización Mundial de la Salud, que está tan activa y tan tal, no sale a decir, oiga, mire, ya hemos investigado, y tenemos claro que esto salió de aquí y que los responsables son estos? No podremos saber nada nunca, de verdad. Pero añádele a eso una realidad absoluta. Desde el 2012, la FED y el BCE han sacado al mercado 10 billones de dólares. Y que son los responsables de la inflación que tenemos en estos momentos en una parte muy sustancial. Y que lo ha contado Putin. No ha dado las cifras totales, pero esa es la cifra real. Es que dinero como la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ya, pero cuando se detecta el problema inflacionario, ni la FED ni el Banco Central actúan inmediatamente. Si hubiesen actuado, y la FED actúa en el mes de febrero anunciando que en marzo sube los tipos de interés y los subió, la reacción ha llegado en julio en el Banco Central Europeo, la FED ya empieza a notar que el proceso inflacionario va a bajar, va a seguir subiendo los tipos de interés para que baje de verdad hacia finales de año. Es decir, 9 meses después de que actúas es cuando vas a tener los primeros resultados. Es decir, Europa va a tener los primeros resultados de la reducción de la inflación a partir de febrero, marzo del año que viene. Pero mientras tanto, por eso todo el mundo dice que vamos a seguir con el nivel de inflación y vamos a llegar al 1,5% de tipo de interés del BCE el día 31 de diciembre.
¿Y qué va a pasar? Va a pasar que la inflación va a seguir muy cerca del 10%, pero las hipotecas se van a disparar. El coste de la hipoteca se va a disparar, con lo cual, lo que decíamos al principio del programa, ojo, que hay muchas familias que van a tener problemas, se va a multiplicar el problema de las familias, se va a poder... Y la única manera que hay, de verdad, es haciendo, o bajando los impuestos, bajando directamente el IRPF y el IVA, o por lo menos deflactando el IRPF, ¿para qué? Para que te retengan menos y para que parte de ese dinero vuelva a los trabajadores para poder tener. Si a ti te cuesta la hipoteca 150 euros y te devuelven 90, o sea, pagas 90 menos por IRPF, pues ya solo te faltan 60. Pero si además te bajan un poquito el IVA, pues resulta que a lo mejor ya tienes compensados solo ese tema. Pero hay que hacerlo. Pero ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer esto si con un récord de ingresos de 15.500 millones nos hemos endeudado en 30.000 millones en 5 meses? Es que el desiderátum está en un gobierno que solo sabe gastar y que, por lo tanto, como no sabe parar la máquina de gastar, no puede parar la máquina de ingresar hasta que esto pete. Claro. Y el tema de las hipotecas también no solo es importante por eso, porque van a subir, sino porque tampoco van a poder garantizar hipotecas a la gente que quiera comprar, porque un banco tampoco va a decir, oye, si el año que viene me va a subir un 15% más por cómo está la inflación, yo me comprometo a pagarte a un tipo fijo esto o a darte a alguien alguna hipoteca. No lo van a querer hacer. Sí, te lo van a dar, pero a un tipo fijo. Si lo dices fijo, te van a cobrar un 5%. Dentro de 4 meses te van a decir un 5%. ¿Y quién puede financiar una hipoteca al 5% anual? Nadie. Y si lo pones a variable, pues te vas a encontrar que estás en el 5%. Yo sabéis lo que os recomiendo, el aceite tan rico de Jaén. Estoy de acuerdo. Que os puede arreglar mucho la vida. Y además, el buen aceite de oliva tiene omega 3 y además hay que darse, es buenísimo, como decía buenísimo para el corazón. Los placeres y los días, hay que darse a esos pequeños placeres. Un poco de aceite de oliva virgen riquísimo o unos esparraguitos de Perón, que también os los recomiendo. O venir al Toro cuando tengamos a Alba, a Ana y tengamos a Patricia. Pues sí. Hoy, perdón, esto es un lujo estar aquí hoy. Lujo total, estratosférico. Alba, tenemos ya hoy nuestra... todos los días, perdonadme. Lo digo porque está muy levantisca, Alba. No sé qué le pasa. Nos quedan 12 minutos de programa. ¿Y ha aprendido a santiguarse Leticia o no? Claro, es lo que quiero que veamos. Vamos a ver esas imágenes. Pero se le tiene que explicar Felipe a Leticia cómo tiene que santiguarse y así de paso aprenden las niñas. Sí, ayer estaban en Santiago. Sí. Mira, vamos a explicárselo. Venga, vamos a poner por las pasos, imágenes como lo de y Telegram. Les parece, hablamos por encima, compañeros. No sé si podemos ver esas imágenes en la ofrenda de ayer en Santiago de Compostela, del Santiago Apóstol. Ahí estamos viendo. Ahora vamos a ver el plano. Ahí estamos viendo a los reyes y también a la princesa y la infanta. Leticia no se santigua y la hermana pequeña parece que no sabe. El evangelio era el de Mateo, que dice los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Lo digo para recordárselo también a Leticia, que es que eso de que ahora sea la primera, que un aprendizaje a la reina de España para que sepa santiguarse no estaría mal. Es que da muy mal ejemplo, joroba, no le cuesta tanto, hombre. No te cuesta tanto, Leticia, no seas así. Santiguarte, es total. Una cruz. Que no pasa nada. Si eso... Tú eres cristiana. Estás bautizada, se casó por la iglesia. O sea, que te casas por la iglesia y luego no... Algunos dicen que se santiguó y la pobre tan niña, la de azul, no que no sé quién es, la de azul... ¿Cuál es? Sofía. La de azul se queda ahí que no sabe por dónde tirar. Claro, si mamá no le enseña... Porque estamos de acuerdo, España es un estado confesional, pero nuestras raíces son cristianas y católicas, entonces debería, simplemente por estar en una institución, esa muestra de respeto con la cultura de España, pues... Y la institución monárquica, que no el rey solo... perfecto, el rey perfecto. Oye, le enseñó a su madre y mira, fenomenal. No, y que además no solo representan la jefatura del Estado, representan a la institución monárquica que, como bien dice Ana, pues tiene años y años de historia y bueno, pues está unida al catolicismo. Así es.
En fin, 10 minutos de programa, si les parece, vamos con la otra noticia del día. El Tribunal Supremo confirmaba esta misma mañana la sentencia de los ERE, aunque la sentencia al completo la conoceremos en el mes de septiembre. El caso de los ERES. El Tribunal Supremo ratifica las condenas a quienes en su día fueron los máximos responsables de la Junta de Andalucía. 6 años de prisión para el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, por 2 delitos, uno de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Griñán deberá ingresar en prisión, aunque podrá solicitar al Constitucional que paralice la ejecución del fallo mientras se tramita su recurso de amparo, cosa que es altamente improbable, porque la jurisprudencia establece en 5 años el límite para paralizar el ingreso en prisión. El Supremo también ha confirmado la condena por prevaricación del expresidente andaluz Manuel Chaves, una condena que conlleva la inhabilitación para acceder a cualquier cargo público durante 9 años. Según fuentes jurídicas, hemos podido conocer estos datos, porque el texto definitivo de la sentencia se hará público en septiembre. En ella, además, se confirma el fallo adoptado por la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la red clientelar tejida por el Partido Socialista Andaluz durante los años en torno a la trama de los ERE. También ha absuelto a 3 altos excargos de la Consejería de Empleo, que ocuparon en la Secretaría General Técnica. Ahora el Ejecutivo tendrá que asumir el coste de otorgar la medida de gracia al exdirigente socialista. ¿Pero recuerdan en qué consistió esta trama? Durante los años 2001 a 2010, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, entregó más de 680 millones de euros en ayudas a empresas que presentaban ERES. Es decir, cuando una empresa entraba en crisis, la Junta regaba sus procesos de despido con ayudas a los trabajadores. Incluso incluía partidas para trabajadores que jamás habían puesto un pie en la empresa, creando una red clientelar que salpicó a unas 200 personas, incluida la Junta de Andalucía de arriba abajo. De la situación, y ya escuchabais antes lo que decía Pilar Alegría, diciendo que pagan justos por pecadores y que el Partido Socialista defiende su honestidad. Justo además, creo que hace un mes o algo así, Zapatero decía que estaban muy orgullosos en el Partido Socialista de Chaves y de Griñán. Pues yo creo que esto es absolutamente la demostración palpable de que estamos gobernados por el gobierno, por el partido históricamente más corrupto de todo este país. El PP habrá tenido su corrupción, no cabe ninguna duda, pero que yo recuerde, ningún presidente de comunidad ha sido condenado a 6 años de cárcel. Que por cierto eso será lo que evite, ¿no?, precisamente que se pueda saltar el ingreso inmediato en esta pena privativa de libertad. Y luego, bueno, pues por otro lado, ¿no?, pues por poner de manifiesto lo que decíamos al principio del programa, ¿no?, que se trata de la mayor trama de corrupción que se conoce en la historia de la democracia de España, 680 millones de euros, y que, bueno, quizás el señor Griñán, por los artilugios, ¿no?, legales que existen en este país, puede intentar saltarse de otra manera. Se me ocurre así a voz de pronto el indulto. Ese sí que sería a lo mejor una figura a través de la cual pudiese evitar el ingreso en prisión. Pero dudo, acercándose este ciclo electoral para el Partido Socialista, en el que incluso el propio CIS ya le da por perdido, que se metan en el berenjenal de intentar indultar a alguien que ha robado tanto a una comunidad autónoma que es tan importante para el voto socialista. Vamos a ver, el día antes de que caiga este gobierno, el gobierno sacará un indulto para Griñán. El día antes de caer. ¿Sí? Sabes que además se presenta a las elecciones, pierde, y hay un periodo que mientras llega el nuevo gobierno, es decir, todos los presidentes de gobierno han dictado indultos. Y el indulto a Griñán vendrá 3 días antes de que Pedro Sánchez abandone la Moncloa. Algunos les dan por subirse al avión, como Boris Johnson, antes de dejar su puesto, y a otros les da pues, por dar indultos a etarras, a gente que ha robado, que ha malversado. Griñán va a pasar como máximo 1 año en la cárcel, si es que llega. Sí. Si es que llega. Que va a ingresar en el momento, sí tiene que ingresar, porque con lo que he comentado también en el vídeo, que la jurisprudencia del Constitucional establece que para estos casos mínimo 5 años es el umbral que tienen que haber pasado para poder levantarte esa... Y él tiene una pena de 6, si no me equivoco, ¿no?, de pena privativa de libertad y 15 de inhabilitación de cargo especial público, con lo cual se va directito él va a ingresar, para la cárcel. Pues, hará todos los artilugios que pueda, tal, hasta que salga la sentencia, presentar, pero él va a ingresar en prisión y lo veremos en prisión. Y va a durar
hasta el día 2, 3, 1 de que Pedro Sánchez abandone la Moncloa y deje firmado, el decreto de indulto de José Antonio Griñán. No tendría mucho pase eso, ¿eh? Pues lo hará. Yo creo que no lo va a hacer porque no le conviene al Partido Socialista. No, ahora no. El día que se vaya a la Moncloa. Entonces, porque entonces la gente luego que va a votar. Le da lo mismo. La gente que va a votar. Con el vacío que ha habido de voto socialista en Andalucía, yo creo que en esta ocasión y respecto a este caso concreto, cervecita, yo me abstendría. Pincho de tortilla y caña, pincho de tortilla. Oye, que aquí nos apuntamos todo, ¿eh? Yo digo que el pincho de tortilla y la caña... Aquí no se nos olvida nada. De hecho, creo que Julio nos sigue viendo a Francas y a mí un pincho de tortilla y la caña. No me lo puedo creer. Qué horror. Esto es como la cena de Zapatero. Toma nota, Alba, porque lo pago. O sea, y ojalá no lo tenga que pagar. Y ojalá que no lo tenga... Pero ojalá lo tenga que pagar, ojalá lo tenga que pagar porque no le dé el indulto. Yo no he apostado nada, pero yo me uno. Yo, si da el indulto, pago. Bueno. En fin, nos quedan 4 minutos. Julio, ¿qué estás contando en tu No, estoy pensando que necesitamos muchos socios en el Club de Amigos, porque vienen tiempos complicados para todos, para esta televisión también, y porque si queréis que sigamos haciendo estos programas, solo los podemos hacer porque nuestros espectadores nos los patrocinan, es decir, son nuestros anunciantes, entre comillas, ¿no? Los anunciantes normales, digamos, es difícil que vengan porque en un espacio de libertad en este país es muy complicado. Quizás con otros gobiernos pueda ser más fácil, que tengan menos miedo, pero hoy por hoy es más complicado. En cambio, las personas individuales pues pueden hacer su donativo, pueden estar en el Club de Amigos sin ningún problema, sin ningún miedo, sin ningún... Y haremos que esta televisión siga viva. Pero os necesitamos, ¿eh? Si no, no podremos decir estas cosas. Ya sabéis eso que decían los aragoneses. Muchos aplaudieron sus piruetas, pero él solico se curó las agujetas. Así que si queréis que... si queréis que podamos... que no nos curemos solo las agujetas, porque cuando la gente nos dice por la calle, va, dale caña, venga, más caña. Y digo, un momento. Ya nos han partido la cara varias veces. Y hay que estar... Pero bueno, si tenemos vuestro apoyo, nos sentimos mucho más seguros y más fuertes. Y también entendemos que ese es un reconocimiento a que hay mucha gente que cree que lo hacemos bien y que los programas están bien trabajados, que los temas se abordan con seriedad, con profundidad, con reflexión, que además tenemos un poco de sentido del humor. En fin, salvo cuando viene Ana Agulló, que nos volvemos locos todos. Nos contagia la locura del manicomio. Os traigo al manicomio, justo. 91 616 24 64. También pueden darse de alta a través de nuestra página web, clubdeamigos.eltorotv.com, o si lo prefieren, escribiendo un correo electrónico a esa dirección que están viendo en sus pantallas, club@eltorotv.eu. 91 616 24 64. Y si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Así que aquí estamos todo el día dándole. No, hay gente que nos dice, no, es que habéis dicho eso. Y digo, a ver, no podemos decir todo perfecto todo el día, porque es imposible. Cometemos muchos errores, muchos fallos, sobre todo cuando viene Patricia. Pero bueno, hay que aguantarse. Un minuto nos queda para recomendarle a todo aquel que nos esté viendo, quien no se haya dado de alta en Telegram, que lo haga. Sí. Eso es muy fácil, ¿eh? Además, si lo ha sabido hacer Margallo, ¿qué se puede hacer? Se lo enseñó Ana, además, cómo hacerlo. Pero no te olvides, si haces un tutorial, de hacerlo para iPhone y para Android. Sí, no es lo mismo. Yo no sabía eso de los androides. Pero bueno, en Telegram vamos a estar todo el verano, os lo prometo, vamos, si no me cojo el COVID como Biden o una cosa de esas, no. Estaré... Aquí a mirar no te lo vas a coger, ya te lo digo. Intentaré todo el verano estar poniendo toda la información buena que podamos y bueno, y la que os interese la leéis y la que no. Hay una, por cierto, hay una revista satírica, Babylon Sea, de la que os copio los artículos, que yo me troncho. Para leerlos, el canal de Telegram de Julio Ariza, Julio Ariza el Toro. Y esta tarde la redacción abierta de Severo Cajo. Les veo mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Feliz día.